Dragon Ball AF, la sala del espíritu y la saga del tiempo 81, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. El puño, del tamaño de una habitación, se estrelló con la intensidad y fuerza de una estampida a reacción. Decimus puso cientos de toneladas de su peso en esa recta cuesta abajo y dio en el blanco. Pero había un problema. Se había estrellado contra los dos luchadores limpiamente, aunque en lugar de derribarlos hasta el suelo, ocurrió algo más. No sintió sus enormes nudillos raspar la superficie volcánica ni hundirse en la roca junto con sus oponentes. Su mano simplemente se detuvo al alcanzarlos, pero debido a su volumen, que los ocultaba, no tenía ni idea de qué había sucedido. ¿Lo estarían frenando? Un solo luchador se alzaba solo sobre las rocas, sin importarle en absoluto que un río de magma ardiente fluyera no muy lejos de él y que el puño de un gigante se estrellara contra él. Se mantuvo firme. Con una mano, el Saiyajin detuvo el ataque sin siquiera inmutarse. Con calma, sacudió todo su cuerpo y, en un instante, clavó su puño libre en el enorme dedo medio, tan alto como él. Decimus retrocedió, lanzando un grito de dolor que casi ensordeció al Saiyajin, mientras retiraba su carnoso puño para observarlo. El Saiyajin solitario permanecía sereno y listo para la acción, pues era evidente que ambos habían logrado unir sus cuerpos en perfecta armonía. Lucía el ceño decidido del príncipe Saiyajin, con una sonrisa arrogante que solo Raditz lograba con tanta maestría. A pesar de su apariencia definitiva, su peinado destacaba sobre todo. Un pronunciado pico de viuda, grabado en su frente, se elevaba en una hilera de púas dentadas, indicando sus características de Vegeta. Sin embargo, tras esa enorme elevación, continuaba hacia atrás, descendiendo por su espalda en una melena peluda que lo convertía en una imagen extraña a primera vista. Sin pensarlo dos veces, ascendió. Superó los 3 primeros niveles de Super Saiyan, ascendiendo hasta alcanzar la cima del cuarto, presentando un guerrero como nadie había visto antes. Conservó el pelaje rojizo que había heredado de ambos luchadores y adoptó unos pantalones de cuero con la franja de Raditz que se extendía solo hasta la pierna izquierda. El pelo se había reducido a una versión más reducida, pero más estilizada, de su forma habitual para no afectar su capacidad de combate. Sus ojos se abrieron, llameando con un resplandor naranja intenso, dándole una apariencia completamente única para su propia combinación de fusión. 8 minutos así. Murmuró para sí mismo, calculando el tiempo que le quedaba. Podría acabar con él en 2. ¿Qué fue eso? ¿Quién eres? ¿Cómo detuviste mi ataque? Bramó Decimo. El Saiyajin se encogió ante el volumen excesivo de la voz del bruto y le respondió, con la voz fusionada de los dos luchadores. Simple. Eres todo fuerza. Tu tamaño no se corresponde con tu nivel de poder. ¿Crees que solo porque has aumentado tu masa tu poder se corresponde completamente con el tuyo? Pero déjame decirte que soy yo quien tiene el poder aquí, y estoy a punto de demostrártelo ahora mismo. Se levantó lentamente del suelo, alineándose rápidamente con el rostro de Decimus. ¿Qué? Impresionante. El Bicis lanzó repentinamente un gancho enorme, torpe y alimentado por la ira, pero certero. Se acercó rápidamente al guerrero anónimo, aunque una fracción de segundo antes del impacto, el Saiyajin se había desviado. Aterrizó sobre el puño inerte que le apuntaban y comenzó a avanzar por el enorme antebrazo hacia su enemigo. ¿Qué es esto? En cuanto a mi nombre, interrumpió el hombre, pues a pesar de ser inmensamente más pequeño y menos amenazante, aún podía silenciarlo con palabras más tranquilas. Decimo ya había oído suficiente. Apuntó con la mano libre al hombre para intentar ahuyentarlo como a un mosquito molesto, pero este había desaparecido de nuevo y, antes de que pudiera reaccionar, le había asestado un puñetazo en el codo. Vegetix. Rugió, intensificando el ataque y hundiendo aún más el puño. El hueso expuesto del codo parecía titanio reforzado para sus nudillos, pero seguía siendo un objeto frágil para el poderoso Vegetix. Debido a su enorme tamaño, sintió como cada fragmento se rompía en pedazos bajo el impacto, golpeando con tal ferocidad que el brazo del gigante se desplomó hacia atrás, doblándose el codo en la dirección incorrecta, en lo que parecía y se sentía como una prueba dolorosa. Vegetix se preparó para el grito aullante que recorrió el aire como una explosión supersónica, dispersando el humo de uno de los volcanes cercanos. Tenía derecho a sentir dolor. Vegeta ya lo había soportado antes y sabía lo doloroso que era una fractura así, pero este Bicis armó un escándalo, pateando el suelo y gritando con todas sus fuerzas.
Continuó así durante lo que debe haber sido un minuto completo, y tomando nota de esto para agregarlo a sus limitaciones de tiempo, Vegedix decidió actuar. «Cállate», ladró. Décimo ni siquiera oyó su grito entre los lamentos, pero sí sintió el enorme puñetazo justo debajo del pecho. El disparo se clavó entre las costillas y le destrozó los pulmones, dejándolo sin aliento y con una enorme marca como recordatorio. Cayó lentamente al suelo y se desplomó agarrándose el estómago con el único brazo que le quedaba. «Por fin te callas», dijo Vegedix con una burla que había heredado del príncipe. Apenas podía oírme con tanto balbuceo inútil. «Tú», jadeó, poniéndose de rodillas. «Te mataré así sea lo último que haga. Te destrozaré miembro a miembro y haré que tus amigos y toda tu familia vean antes de que yo les haga lo mismo». Vegedix sonrió mientras flotaba amenazante sobre el gigante que forcejeaba. «Es una pena. Estaba considerando dejarte con vida, ya que no mereces mi energía para matarte, pero nadie amenaza a mi familia y vive para contarlo». Continuó con su última palabra y le asestó una patada en la cara al vicio, derribándolo. Otro chillido llenó el aire al parecer, ya que se había quemado la oreja izquierda en un charco de lava al aterrizar, así que, por reflejo, volvió a caer de rodillas. Su oreja era un desastre derretido y goteante, como un hombre de cera abandonado junto a un horno, y Vegedix pudo observar estos pequeños detalles incluso mientras el puñetazo circular de Decimus se acercaba. El Saiyajin fusionado solo tuvo que extender una mano para bloquear el golpe una vez más. A pesar del constante empuje de Decimus contra el brazo más pequeño, Vegedix no parecía esforzarse mucho. Hizo contacto visual con el Vicis y una simple sonrisa bastó para que la expresión de Decimus se tornara de miedo absoluto. De repente, Vegedix apartó su mano y rompió el forcejeo en un instante, necesitando ambas manos para presionarlas y canalizar rápidamente una gran cantidad de ki. Super Kaioken multiplicado por 5. Ladró. Al envolverlo el aura carmesí, pronto se hizo evidente que el poder de Vegedix era más que suficiente para manejar esta técnica a tal velocidad, pues apenas se inmutó ante el poder que lo dominaba. Si hubiera forzado, podría haberlo elevado a 9 o 10 gracias a su ki increíblemente fuerte. Último domingo. La combinación de ambas técnicas surgió de las palmas enguantadas del decidido Vegedix. Solo al desatar su ataque definitivo demostró un mínimo esfuerzo, y con eso bastó para aniquilar por completo a su adversario. Gracias a que el doble domingo de Raditz y el destello final de Vegeta eran de un color relativamente similar, el rayo siguió el mismo camino y se manifestó como una brillante luz dorada, extendiéndose hasta alcanzar un tamaño equivalente al de Decimus desde la cintura para arriba, envolviéndolo al instante. El hecho de que el mundo a su alrededor se transformara en una sustancia blanca perlada le indicó a Vegedix que Decimus había sido derrotado y que su labor allí estaba concluida. Fue teletransportado justo cuando sintieron el calor de la explosión que se acercaba a él, y terminó de vuelta en la misma llanura que había pisado, como dos seres separados. Se giró, con los ojos naranjas fijos en el confundido grupo de luchadores que se encontraban en la terraza. Miraban fijamente al Saiyajin fusionado, todos con miradas idénticas que decían: «Es quien creo que es». Vegedix esbozó otra sonrisa arrogante y se llevó una mano enguantada a la cara antes de chasquear los dedos con fuerza, y con eso, los dos se separaron. Reducidos a sus formas básicas y respirando agitadamente por el esfuerzo, ambos fueron lanzados desde una simple nube de humo dorado al fondo del cañón. «Eso fue increíble», exclamó Raditz, girándose para chocar los 5, pero nadie le devolvió la sonrisa. Vegeta solo lucía una mirada irritada mientras su compañero de fusión prácticamente temblaba de emoción. «Espera, eso fue», comenzó Gohan, pero Vegeta lo interrumpió, luciendo exasperado como siempre. «Sí», suspiró de mala gana. «¿Y tú?» «Sí». Raditz se levantó, todavía radiante de alegría. «Oh. ¿Podemos hacerlo otra vez?» «No». Sin dejar de reír, Raditz regresó al primer escalón de la habitación. Pero al intentar levantar un pie, su visión se oscureció repentinamente y se vio en caída libre. Ten se abalanzó para atrapar al Saiyajin que caía, y solo después de levantarlo se dio cuenta de que Raditz se había desplomado por completo. «Déjalo», gruñó Vegeta, entrando en la habitación y secándose el sudor de la frente. «Lo ha pasado muy mal hoy. Necesita descansar». «Bien». Tien procedió a sentar cómodamente a Raditz, que aún dormía, en uno de los sillones cercanos y a traerle agua para cuando finalmente se levantara. Durante un rato, los luchadores permanecieron en un silencio frío e incómodo. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Up.
Duodecimus se arrastraba sobre la aguja agrietada, a menos de 5 kilómetros de la sala del espíritu y el tiempo. Su amo no estaba nada satisfecho con los resultados obtenidos hasta el momento, y era solo cuestión de tiempo antes de que su ira se manifestara físicamente. Una vez más, el torbellino de masa oscura se cernía sobre la torre, solo que esta vez cacareaba y silbaba con más fuerza que antes, y el rostro que se había formado en su interior parecía, como mínimo, enfadado. Maestro, por favor. Fue solo un error de cálculo. No deberían haber podido vencer a Novus y Decimus. El hombre inclinó la cabeza hasta el suelo, temeroso de alzar la vista y encontrarse con esa expresión aterradora. No debieron poder derrotar a ninguna de mis creaciones. ¿Qué pasó con ellos para no poder pasar ni siquiera del sexto de los vicios? Mi señor, parece que han demostrado ser más ingeniosos y poderosos de lo que esperábamos, razonó Decimo. ¿Cuánto más poderoso? No es suficiente para derrotar a Unidecimus y a mí, por supuesto, maestro. Interesante. Afirmas esto, pero me has repetido lo mismo las últimas 4 veces que nos hemos enfrentado a ellos. Duodecimus parecía horrorizado, como si temiera que el maestro extendiera una gran mano huesuda para destruirlos si pronunciaba una sola palabra incorrecta. Ve ahora y derrótalos. Y no me importa dónde esté. Si la próxima vez que regreses a mí, ni Goku ni la vasija están en tu poder, pagarás el máximo sacrificio por tu comportamiento traicionero. Ese sí, mi señor, enseguida. Gracias, maestro. Con esa última orden, Duodecimus se escabulló por la enorme rampa del tejado de la aguja con el rabo entre las piernas. Para un hombre con tal poder, el amo lo había hecho sentir como un debilucho ante él. Entró en los confines del edificio en penumbra, con las manos aún temblorosas mientras el sudor le corría por todo el cuerpo. De repente, oyó pasos que salpicaban suavemente los escalones de abajo y su actitud cambió al instante. Duodecimus, ¿pasa algo? El Vicis miró al frente. Unidecimus había entrado. Un ser vacío y sin vida que jamás había mostrado nada remotamente parecido a una emoción. Solo mostraba constantemente una expresión vacía que atormentaría tus sueños si hubieras luchado contra él y hubieras sobrevivido. Nada. Espetó Duodecimus mientras se enderezaba. El maestro se está impacientando. Debemos atrapar a Goku pronto si no queremos provocar su ira. Estaba a punto de decir lo mismo. Al oír estas palabras, la mirada congelada de Unidecimus se fijó en un alto ventanal a su izquierda, un detalle que hacía que el lugar pareciera sacado de una película de terror gótico para cualquier terrícola. Hizo un gesto a su comandante y, con esa simple señal, ambos alzaron el vuelo, irrumpiendo por la ventana en una explosión de vidrio cerrado y despegando hacia la habitación. Cuando las 2 señales de ki aparecieron en el horizonte, cada uno de los guerreros Z sintió un destello de su poder, como un sexto sentido, y se giró hacia la fuente. Los 2 últimos vice habían despegado de lo alto de la torre y se acercaban rápidamente. Fue suficiente para que incluso un Raditz aturdido se levantara de un salto, poniéndose de pie con cansancio y luciendo más pálido que de costumbre. ¿Qué pasa ahora que creo que es hora de que Gotenks y yo tengamos un turno? Dijo Gohan en una respuesta directa a la pregunta de Urup. No seas absurdo, dijo con voz áspera. Todo el grupo se giró hacia Vegeta mientras él continuaba. Serás aplastado en un instante. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. Sí, bueno, no hay forma de saber cuánto falta para el siguiente turno y ya hemos probado todas las salidas posibles, así que, a menos que tengas una mejor idea, entraremos. ¿Están listos? Sí. Sonaron los gritos de Trunks y Goten. Mientras ambos gritaban el molesto cántico de fusión, ja. Vegeta sabía que no quedaba otra opción, pero también sabía que esos 2 no tendrían ninguna oportunidad contra los vices de nivel superior. Gohan alcanzó su máxima potencia y Gotenks lo imitó, luciendo esos brillantes ojos azules que ya habían visto en su forma de Super Saiyan 4 en la lucha contra Septimus. Deténganse, chicos, logró decir Raditz. Unas miradas de asombro se posaron en él mientras luchaba por ponerse de pie. Por favor, Vegeta tiene razón. No tienen ninguna posibilidad contra ellos. Si son peores que los que combatimos, entonces no hay nada que podamos hacer, fusionados o solos. Bueno, ya se habían fortalecido antes de venir aquí. Puedo sentir su poder y estoy bastante seguro de que puedo con ellos, aseguró Gohan. No. Raditz dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de su sobrino. Aún no han concentrado su poder. Esa es su fuerza más básica. Gohan apenas logró contener un grito ahogado. La idea de que alguien pudiera ser tan poderoso sin aumentar su ki lo aterrorizaba, pero la sangre Saiyajin que lo habitaba ansiaba pelea.
Ahora que se había propuesto hacerlo, no se dejaría disuadir. Bueno, sigo pensando que podría con uno. Voy tras ellos. El hombre se preparó para salir de la habitación y entrar al cañón antes de ser silenciado por el único que podía detenerlo. Piccolo. Espera un segundo. Si salimos a la superficie, nos veremos envueltos en una pelea 1 contra 1. ¿Por qué no esperamos aquí? Si nos vemos obligados a luchar, podemos abalanzarnos sobre ellos. No veo mejor manera si queremos sobrevivir. Pero no nos arriesgaríamos a destruir la habitación si lucháramos contra ellos aquí. Preguntó Tien. Piccolo negó con la cabeza. Poco probable. Ya dijeron que necesitan la habitación como una especie de sistema de transporte, y el Kaiosama me dijo que ahora es un punto fijo en el universo y, por lo tanto, no puede ser destruida por medios naturales. Incluso si ese fuera el caso, dudo que se arriesguen a dañarla. Tras apretar los dientes a regañadientes, Gohan retiró su pie flotante a la superficie de la habitación. Gotenks también lo siguió mientras el grupo observaba lo cerca que estaban los vicios. Ahora Unidecimus y Duodecimus eran claramente visibles, moviéndose a gran velocidad y estarían sobre ellos en unos 30 segundos. Incluso si esto sale según el plan de Piccolo, pensó Vegeta, tendremos suerte si al menos uno de nosotros escapa con vida. Los luchadores adoptaron sus respectivas posturas, algunos con un aumento moderado de fuerza y otros paralizados por el miedo. Raditz parecía demasiado cansado para siquiera lanzar un puñetazo después de lo que había soportado hoy, aunque recordaba haber pensado que Vegetix podría haber marcado la diferencia si aún hubiera estado con fuerzas. Los vicios se acercaron mientras los luchadores ponían cara de combate. Era ahora o nunca, llegarían en 10 segundos. Vamos. Pensó Gotenks, ajeno al peligro. 9. Espero que Piccolo sepa lo que hace. Gohan se preguntó. 8. Turno de Vegeta. No tenemos ninguna oportunidad. Por las diferencias de poder en sus filas que ya hemos superado, esos dos deberían jugar en otra liga. 7. Si esto sale mal, todos moriremos de todos modos. Piccolo lo pensó. 6. Un placer conocerlos. Bueno, valió la pena. Raditz solo suspiró y tiró la toalla. 5. 5 segundos y estarían aquí. Los 7 luchadores se prepararon para lo peor, pero eso fue antes de que ocurriera algo milagroso. Un destello de aire distorsionado se presentó al fondo de la sala y ahora un hombre se materializaba ante ellos, vestido con su característico kimono naranja y luciendo una sonrisa boba bajo una mata de pelo negro alborotado. Ninguna sensación en el mundo se comparaba con la euforia que experimentaron todos los luchadores ante la repentina aparición del hombre. Su salvador había llegado. Una sensación de calidez los envolvió y conmovió incluso a los más valientes, pues el hombre parecía brillar con una radiante luz dorada que conmovía a todos con quienes había estado en contacto. Ya nada importaba. Mientras tuvieran a su valiente prodigio, era como si no temieran a nada bajo su sombra protectora. «Hola, chicos», gritó Goku de repente. Mientras los luchadores observaban conmocionados, levantó un pequeño palo de madera y manipuló su núcleo para que se extendiera y doblara ligeramente alrededor de los 7, haciendo contacto con cada uno. El poste de energía tenía pocos usos prácticos contra el tipo de enemigos que se les presentaban ahora, aunque gracias a su flexibilidad, en menos de un segundo, el Saiyajin pudo tocar a cada uno de sus camaradas. Luego, extendió 2 dedos hacia su frente y, tan rápido como había aparecido, desapareció de nuevo, esta vez llevándose a toda la tripulación consigo a otra dimensión. Sentir la sacudida de la técnica de teletransportación instantánea de Goku aún les causaba un nudo en la garganta a quienes no la experimentaban con frecuencia. Afortunadamente, ninguno de ellos vomitó después de la teletransportación, aunque Raditz parecía a punto de desplomarse y morir tras sentir esa sensación, además de todo lo demás que había soportado ese día. Pero las cosas no podían haber ido mejor ahora mismo. Estaban a salvo por el momento y Goku había regresado para proteger al grupo una vez más. Durante la transmisión, Gotenks también se dividió en 2 individuos. «Papá», gritó Goten mientras él, Gohan y Uub se lanzaban a los brazos del hombre adulto. Sus visiones de él no habían sido inexactas. Había recuperado su tamaño normal y, con él, sin duda estaría en la cima de su fuerza, aparentando apenas 25 años. Sonrió radiante y arqueó las cejas con una expresión de sorpresa al aceptar el abrazo de sus hijos y del único niño que le quedaba, al que prácticamente había adoptado como tal. Levantó la vista para observar a los luchadores uno por uno. Piccolo. «Oye, qué bien te ves. ¿Cómo escapaste del infierno?», preguntó.
Es una larga historia, algo que puede esperar. Goku rió brevemente y se giró hacia otro. Trunks. ¿Cómo has estado? Ah, igual que siempre, respondió Trunks. Aunque estaba mucho más tranquilo que los tres bobos que rodeaban al Saiyajin naranja, apenas pudo contener la alegría de ver a Goku y esbozó una amplia y agradable sonrisa. Tien. Guau. No esperaba que estuvieras aquí. Oigan, no me van a dejar atrás tan fácilmente. Aún puedo luchar con los mejores de ustedes, respondió el único humano presente. Apuesto a que sí. Goku miró al grupo, sin poder asimilar la cantidad de luchadores de todas las edades y razas que se habían reunido en su ausencia. No debería haber esperado menos de sus propios amigos, y menos aún del hombre al que se dirigió a continuación. Oye, Vegeta. Vegeta mostró una sonrisa divertida por solo un segundo antes de alejarse y un fuerte golpe llenó el aire antes de que los ojos de los guerreros Z pudieran siquiera asimilarlo. El Saiyajin se había materializado a gran velocidad para asestar un puñetazo masivo en la cara de su aliado, sacando a Goku del alcance de su familia y amigos y deslizándose por el suelo de cara. Eso es por robarte tu valioso tiempo. Podríamos habernos matado mientras estabas jugando y ahora apareces. Ladró, de pie junto al hombre y con aspecto mucho más molesto de lo habitual. Goku se frotó con una mano la marca roja que se le formaba en la mejilla izquierda, mirando a los ojos hostiles del príncipe Saiyajin. Tenía razón, después de todo. Los había dejado solos para defenderse de 10 enemigos increíblemente poderosos, todos normalmente más fuertes que ellos. Los dos continuaron su acalorado enfrentamiento, con Goku convencido de que Vegeta se derrumbaría en cualquier momento. Y así fue. El rostro de Vegeta se reflejó en una sonrisa mientras mostraba un leve atisbo de suavidad. Pero ahora estás aquí y supongo que eso es lo que importa. No puedo decir que no me alegra que hayas vuelto, y no dudo de que tu ausencia era necesaria en el gran esquema de las cosas. Le ofreció una mano, y Goku la aceptó mientras el príncipe lo levantaba, devolviéndole la sonrisa con respeto mutuo. Me alegra estar de vuelta, viejo amigo, respondió Goku. Los dos tenían una relación compleja que se había reformado incluso a los pocos minutos de haberse reencontrado. A veces discutían por pequeños detalles como un matrimonio de ancianos, pero en otras ocasiones parecían ser los mejores amigos, aunque a regañadientes por parte de Vegeta. Su intensa rivalidad había superado la de una competencia pasajera y con cada nuevo desafío se volvía increíblemente feroz, sin romper jamás esa extraña amistad que ambos albergaban. Tras el breve susto de otra pelea entre los Saiyajin, los dos se volvieron hacia los demás y la mirada de Goku se posó en la única persona a la que aún no se había dirigido. Un hombre de pelo largo con la mirada fija en el suelo, arrastrando los pies nerviosamente e intentando esconderse detrás de Piccolo. Cualquier hombre normal habría salido corriendo o habría cargado directamente contra el Saiyajin tras experimentar lo mismo que Goku había sufrido con él en su última aparición. Por otro lado, Goku no era un hombre normal. Señaló con un dedo inquisitivo y mostró una expresión inocente y curiosa. ¿Es ese, Raditz? Preguntó, recordando el nombre de su hermano perdido hacía mucho tiempo. Sí. Raditz dio un paso adelante, todavía encogido con una expresión incómoda y negándose a hacer contacto visual con su hermano menor. No era solo una confianza ciega por parte de Goku. Sabía, por el hecho de que el resto del grupo lo apoyaba con calma, que Raditz se había ganado su lugar. Si había logrado ganarse la confianza de Piccolo y Gohan después de lo que les había hecho pasar, entonces, en su mente, estaba más que listo para una segunda oportunidad. Después de todo, habían pasado unos 40 años. Suponía que Raditz tendría mucho tiempo para reflexionar en el infierno. Bueno, ¿te quedarás ahí parado? Raditz finalmente miró a Goku a los ojos y vio que una cálida sonrisa se extendía por su rostro y una mano amiga le tendía. Tímidamente, la tomó con una sonrisa incómoda. No sé cómo puede ser así después de todo lo que hice. El rostro de Goku se endureció de repente, adoptando una de sus expresiones más serias, la que adoptaba cuando sabías que había dejado de hacer tonterías y hablaba en serio. Apretó firmemente el hombro de Raditz y lo miró fijamente a los ojos con una expresión de seriedad absoluta. Si dices que eres uno de nosotros, me basta. Soy uno de ustedes. Las palabras de Raditz salieron sin vacilar mientras el rostro de su hermano se iluminaba de nuevo y ambos se abrazaban, con Raditz al borde de las lágrimas. Por fin había cumplido su misión de limpiar su nombre. Ganarse el respeto de los demás era suficiente, pero recibir el reconocimiento de su traición del hombre que más le importaba era mejor que cualquier sentimiento que hubiera experimentado hasta entonces.
Ahora sabía que si moría una vez más en esta guerra salvaje, podría irse sin remordimientos. Goku, empezó Piccolo en cuanto se separaron. Lamento arruinar el momento, pero tenemos que hablar. El rostro de Goku se endureció de nuevo. Asintió. Lo sé. Cuéntenme todo lo que les ha pasado desde que me fui. Y así, Piccolo y el resto de los guerreros Z repasaron la larga historia de cómo toda la terrible experiencia había comenzado con un año de entrenamiento de padre e hijo en la sala y había evolucionado hasta la siguiente amenaza que había llamado a los guerreros a la acción, ya fueran activos o retirados, jóvenes o viejos, humanos o Saiyajin, vivos o muertos. Describieron cada combate que habían enfrentado con los vicios y cómo los habían superado con una mezcla de tacto, habilidad y, hasta cierto punto, suerte. Goku escuchó atentamente, ya que, a pesar de no ser capaz de mantener el interés en nada más que unos segundos, sabía que esta información sería vital y estaba realmente ansioso por descubrir qué había sucedido durante todo el asunto de la sala. Así que se acabó. Estábamos a punto de enfrentarnos a los dos últimos vicios cuando apareciste y nos rescataste, terminó Piccolo. Goku asintió comprensivamente. Pero papá, empezó Gohan. ¿Por qué nos alejaste de ellos? Estábamos a punto de enfrentarlos y yo, seguro que lo habrían matado. Goku terminó la frase de su hijo y varias expresiones de asombro lo siguieron ante su franqueza tan poco habitual. Gohan apretó el puño con fuerza en señal de frustración porque los tres Saiyajin de sangre pura le habían dicho exactamente lo mismo. Que no era rival para los dos últimos vicios, y su repetición estaba empezando a molestarlo. Sé que no quieres oírlo, hijo, pero es la verdad, dijo Goku, con mucha más compasión que cuando Vegeta se lo había dicho hacía 5 minutos. Esos vicios son únicos. Dudo que yo pudiera detenerlos a ambos, y solo puedo imaginar lo poderoso que debe ser su amo. Parece que tienes miedo, Kakaroto, se burló Vegeta. Más emocionado que asustado, confesó Goku. Pero uno a uno. Tenemos que eliminar a los últimos guardias del maestro antes de poder llegar hasta él. ¿Entonces conoces estos vicios? Preguntó Piccolo. Sí, dijo Goku asintiendo. Shenron me habló de ellos y de esa extraña leyenda del maestro. Me contó cuando uno de ellos fue derrotado por ustedes, pero nunca me dijo exactamente quién estaba luchando. Solo me permitió proyectar imágenes de mí mismo a un amigo que él eligió para demostrarles que aún estaba bien. Por eso te sorprendiste al vernos a todos aquí, supuso Piccolo. Eso también explicaba las inquietantes apariciones suyas entre los guerreros Z. Exactamente. Pero Goku. Tien dio un paso al frente, abordando un problema importante que los luchadores parecían haber olvidado. ¿Qué pasa con la habitación? Se la dejamos. ¿No pueden manipularla y escapar cuando quieran? Goku consideró sus palabras con cuidado, pues ni siquiera él entendía del todo la mecánica de la habitación a pesar de que Shenron se lo había dicho innumerables veces. Negó con la cabeza. Como ustedes tuvieron que hacerlo, tienen que esperar al siguiente cambio para cruzar a nuestra dimensión. Pero hemos destruido todos los relojes de arena, así que no sabemos cuándo es el próximo turno. Tú no, pero yo sí. Como comparten el mismo maestro de Gende, Shenron comprende mejor la habitación que cualquiera de nosotros. Goku sonrió alegremente antes de levantar 2 dedos. Trunks creyó que estaba mostrando un gesto de paz antes de que el hombre explicara. 2 semanas. Es todo el tiempo que tenemos. ¿Pero no deberíamos asegurarnos de ocuparnos de ellos antes de que eso suceda? Razonó Tien. Sí, es por eso que dentro de una semana Vegeta y yo vamos a hacer un asalto total a su torre. Reveló su plan con tanta alegría y despreocupación que pensarías que estaba planeando un picnic. Vegeta lanzó una mirada de sospecha hacia su rival, con 100 pensamientos rondándole la cabeza. ¿Por qué yo? Se preguntó. ¿Por qué me lo pidió solo a mí y no a Gohan, Piccolo o Raditz? ¿Le preocupan los demás? ¿Qué tramas, Kakaroto? Sin embargo, el orgullo del príncipe y su afán de batalla no le permitieron negarse, aunque, como esperaba, los demás solo se quejaron. Oye, eso no es justo. Exclamó Gohan. Hemos venido hasta aquí y luchamos contra ellos mientras tú no estabas, así que ¿por qué solo tú y Vegeta pueden atacarlos? No me importa lo que digas. Yo, por mi parte, voy contigo. Goku entró en pánico, con una expresión cómica de alarma mientras los demás se unían a la protesta. Su razonamiento era sólido, pues el peligro era demasiado extremo, pero simplemente no podía negarse con la conciencia tranquila. Bien, bien. Gritó, riendo levemente entre tanto alboroto. Su expresión se volvió seria de nuevo. Pero tienes que prometerme que te harás a un lado si la cosa se pone fea, ¿vale?
Los demás asintieron en señal de acuerdo. Bien. Podemos pasar la noche aquí y descansar. Luego, por la mañana, nos llevaré de vuelta a la Tierra para pasar el resto de la semana. Los luchadores asintieron de nuevo, pero Goten tenía otra pregunta. Papá, ¿dónde es exactamente aquí? Lo había visto antes. Tanto él como Piccolo habían visto este lugar en el vacío de uno de los turnos de la habitación, y solo ahora el grupo superó el regreso de Goku y se tomó un segundo para observar el entorno. Se instalaron en un gran salón de enormes proporciones, con columnas del tamaño de robles que brotaban del reluciente suelo de acero y se elevaban hasta el tejado, muy por encima de ellos. Fuera lo que fuese este lugar, no podía haber sido diseñado para humanos y era claramente la residencia de algo mucho, mucho más grande. Aquí es donde vive Shenron, reveló Goku. Está en su propia dimensión, que es completamente diferente a la nuestra y a la de los vicios. Está fuera ahora mismo, pero dijo que estaría bien que se quedaran aquí cuando se lo pedí antes. Empezó a guiarlos hacia una puerta que conducía a las habitaciones cuando Piccolo intervino de repente. Espera, ¿entonces Shenron está aquí? Sí, dijo Goku asintiendo. ¿Qué pasa, Piccolo? Bueno, ha pasado un año. Sé que ya no nos permiten las esferas del dragón, pero ¿hay alguna posibilidad de que podamos pedir un deseo extra? El Namekusei esperaba en secreto que Shenron pudiera destruir la sala y sellar los vicios para siempre. No habría funcionado con las esferas Namekusei, porque un dragón solo tenía el poder de destruir algo que su amo también podía. Pero como Dende era el guardián y el creador de la sala, debería haber estado dentro del poder del dragón hacer algo al respecto. Sin embargo, una vez más, la idea de Piccolo se vio truncada por la estupidez de Goku. El Saiyajin mostró una expresión tímida y avergonzado, y volvió a su papel de tonto, llevándose una mano tras la cabeza y rascándosela nerviosamente. Ah, sí, sobre eso. Bueno, verás, el tema es que el dragón me dijo hace unos meses que había recuperado algo de energía y que tenía suficiente para concederme un pequeño deseo, y quería dármelo porque he sido un buen estudiante. Genial. Podemos usar ese deseo para destruir la habitación. Dijo Piccolo, con la mayor emoción posible. Sin embargo, algo en la risa nerviosa de Goku le decía que era demasiado bueno para ser verdad. Bueno, sí, verás, lo que pasa es que, Goku se encogió al ver que todas las miradas curiosas y críticas se volvían hacia él. Como que lo usé, dijo, abriendo finalmente un ojo y viendo la frente de Piccolo tocar su palma y una expresión de irritación en su rostro. Quiero siquiera saber en qué usaste el deseo. Preguntó mientras luchaba por mantener la compostura. Goku soltó otra risa incómoda. Hace 2 meses Kiki despertó con la cálida luz primaveral que se filtraba por las persianas e iluminaba su descuidada cama doble. Se levantó lentamente, como siempre, aunque se sorprendió vagamente al descubrir que, al vestirse, su cuerpo parecía reaccionar mucho más rápido, sintiéndose más ligero y requiriendo mucho menos esfuerzo para moverse. Sin embargo, no le dio importancia y supuso que debía de haber tenido una mañana particularmente fresca, con más sueño de lo habitual. Solo al entrar al baño para lavarse notó realmente el aterrador cambio. Una brisa fuerte entró por la ventana abierta y le erizó el vello de la nuca. Por una vez, pareció disfrutar de la serenidad de vivir sola, sin un marido experto en artes marciales ni 2 hijos adultos incontrolables. Se lavó la cara rápidamente y tomó un trago de enjuague bucal directamente del frasco, y solo entonces se vio en el espejo. El frasco de enjuague bucal cayó al suelo con un ruido metálico mientras un grito agudo recorrió el campo. Si no hubiera vivido en medio de la nada, los vecinos habrían esperado que algún tipo de atacante o algo peor intentara ponerle las garras a la indefensa anciana, aunque se equivocarían en ambos aspectos. Primero, fue un grito de sorpresa que se transformó en uno de júbilo extático. Segundo, gracias a su entrenamiento de combate, Kiki estaba casi tan indefensa como su esposo. Y finalmente, ya no era una anciana. Al mirarse en el espejo, notó que su rostro, e incluso todo su cuerpo, parecían haber regresado a la belleza de su juventud. La mujer ahora no aparentaba más de 25 años, y solo podía ser obra de su amado esposo otorgarle un regalo tan invaluable. Tras desmayarse dramáticamente durante 10 minutos, salió corriendo de la habitación y corrió directamente al único teléfono de la modesta casa para llamar a la primera persona que se le ocurrió. Solo un único timbre sonó en el oído de Kiki que pareció una eternidad antes de que la mujer de cabello azul contestara con un hola que sonaba igual de emocionada. Bulma, no vas a creer lo que pasó. De repente pareces 30 años más joven y no tienes idea de por qué. Gritó Bulma. Espera, ¿cómo? A mí también me ha pasado.
reveló sin ocultar su alegría. Dios mío. De verdad. Esto es genial. Somos jóvenes otra vez. Lo sé. ¿Puedes creerlo? No puedo esperar a que Vegeta me vea así. Y así, durante las siguientes 6 horas, las mujeres se quedaron chillando de emoción por teléfono, completamente ajenas a cómo o por qué había sucedido este nuevo acontecimiento, aunque cada una presentía que Goku tenía algo que ver. Kiki le contó a Bulma todas sus sospechas sobre su regreso, y ella esperaba que su juventud recuperada fuera su forma de devolverles a ambos un regalo y una recompensa por su entrenamiento, pues en otra dimensión completamente intacta por manos humanas o alienígenas, Goku había estado recibiendo la educación más brutal a la que jamás había sido sometido. Así que así fue. Dijo Goku alegremente. Sus manos temblaron ligeramente y su risa nerviosa se intensificó al ver una vena palpitante de frustración formarse en la sien izquierda del namekiano. Piccolo apretaba los puños con tanta fuerza que se le formaban marcas de su sangre púrpura en la base de las palmas. Normalmente era un hombre tranquilo, sereno y de pocas palabras, pero pocas cosas lo irritaban tanto como la actitud poco seria de Goku ante una amenaza. Idiota. Podríamos haber usado ese deseo para destruir la habitación y acabar con todo esto ahora mismo. Pero quiero pelear con ellos, Piccolo, gimió Goku débilmente. Así que pondrías al mundo entero en peligro. Esto podría terminarse ahora mismo, pero tenías que hacer algo estúpido como rejuvenecer a tu esposa. Rejuvenecedor, Goku volvió a rascarse la cabeza y mostró una mirada ausente y confusa. ¿Qué significa eso? Piccolo solo gruñó, irritado. Se negó a seguirle el juego a Goku y solo se enojó más cuando Trunks se inclinó y le susurró algo. Se refiere a restaurar su juventud, agregó. Oh. Se dio cuenta Goku, y volvió al debate. Bueno, pensé que estaría bien. O sea, siempre se quejan de lo mucho mayores que parecen comparados con nosotros, y Shenron dijo que solo podía concedernos un pequeño deseo. Aún no tenías por qué usarlo tan estúpidamente. Ese era el tipo de deseo que solías pedir para evitar que la gente lo pidiera. Insistió Piccolo. Tranquilo, Piccolo, no es que intenten apoderarse del mundo. Goku volvió a reír para intentar calmar los ánimos. Y no les di vida eterna ni nada, solo los devolví a una era similar a la nuestra. Sé que es difícil de entender, pero piénsalo. Somos quienes siempre salvamos la Tierra y ellos son quienes nos mantienen vivos. A este paso, los sobreviviremos y no seríamos nada sin ellos. Odio admitirlo, Namek, pero Kakaroto tiene razón, intervino Vegeta. Piccolo gruñó. Solo lo dices porque también rejuveneció a tu esposa. ¿De verdad crees que actuaría de forma tan inmadura? El Saiyajin alzó la voz de repente, como si le ofendiera de verdad que Piccolo sugiriera semejante cosa, como si la sola idea le resultara un insulto inaudito. El namekiano se quedó atónito ante el aparente enfado de Vegeta, y como no quería entrar en una discusión con el príncipe de todos los Saiyajin, se apartó rápidamente. No, supongo que no. Lo siento, Vegeta. Más te vale. Advirtió el príncipe mientras Piccolo le daba la espalda. Una sonrisa vaga de Goku bastó para que éste supiera que Vegeta no había sido del todo sincero. Goku apenas logró contener la risa y se dirigió al jefe del grupo para acompañarlos a sus habitaciones. Después de esto, tendrían 6 días en la Tierra para hacer lo que quisieran, así que los cansados guerreros Z se retiraron a los espaciosos y sobrenaturales dormitorios a los que Goku los había guiado. Salieron del pasillo y entraron en un pasillo interminable, donde parecía haber 1.000.000 de ellos, separados por diferentes puertas. De hecho, era tan largo que ninguno podía ver el final, e intentar mirar a lo lejos les daba dolor de cabeza. La física allí era diferente. Por una vez, la gravedad era más ligera, algo que, en todo caso, ablandaría de Goku, aunque Vegeta estaba seguro de que allí había algún tipo de dispositivo de control de gravedad para que Kakaroto alcanzara la máxima intensidad. No se lo había dicho a los demás, pero incluso desde su posición, el príncipe podía notar que Goku se había vuelto más poderoso durante su estancia allí, y esto se hizo cada vez más evidente cuando Goten le preguntó por qué había recuperado su tamaño normal. Respondió que las condiciones de allí habían obligado a su cuerpo a fortalecerse por sí solo, y por condiciones, Vegeta supuso que se refería al entrenamiento. Cuanto más fuerte se había vuelto Goku era otra pregunta, y Vegeta sabía que no respondería con sinceridad ni aunque le preguntara. Pero por ahora, las preguntas podían esperar. Habían tenido un día largo y cada uno merecía un merecido descanso para estar preparados para el bienvenido hogar de mañana, antes de que todos volvieran al entrenamiento.
Esa noche, los demás cayeron como troncos, cómodamente envueltos en sus edredones de doble capa sobre camas circulares que mostraban la aparente falta de conocimiento del dragón sobre el mundo humano. Vegeta permaneció inmóvil, contemplando, mientras se llevaba la mano a la cara una vez más. A pesar de tener todo el poder del mundo, se sentía impotente, y la sensación había empeorado aún más ahora que había deducido que Kakaroto se había vuelto más poderoso. Su progreso se había ralentizado drásticamente a solo unos días de la cima absoluta del Super Saiyan 4. Una parte de él no quería que llegara, pero la otra parte, que valoraba el entrenamiento y la victoria por encima de todo, lo llevaría hasta ese límite. Después de eso, dejaría de crecer y sin duda se quedaría atrás y perdería su toque, observando con impotencia cómo la generación más joven lo superaba. No le resentía. Caray, la idea de que Trunks algún día se volviera más fuerte que él lo enorgullecería enormemente, pero el hecho de haber alcanzado ese límite natural cuando el de Kakaroto parecía superarlo era, como mínimo, exasperante. Hasta entonces, toda su vida se había centrado en hacerse más fuerte. Una rutina que formaba ese carácter indomable. Con su repentina desaparición, se había perdido y sin propósito. Un cascarón vacío sin razón para continuar. Finalmente se levantó en silencio, dirigiéndose a la puerta que se abrió silenciosamente con su sola presencia y entró en el gran salón, tenuemente iluminado por las baldosas del suelo que reflejaban los rayos sombríos de las 5 lunas circundantes. Una enorme puerta doble se alzaba amenazadora al final, así que, en su intento de tomar aire fresco, el príncipe cruzó el largo pasillo. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar el picaporte. Aunque una vez que lo hizo, su fuerza habitual fue más que suficiente para abrir la enorme estructura. Un aumento de gravedad golpeó repentinamente al príncipe como un vendaval, derribándolo sobre una rodilla y llenándole los huesos de plomo mientras luchaba por mantenerse en pie. Instintivamente, subió al 4.º nivel en un instante para enderezar su postura, pero aún así, su respiración se aceleró y sus músculos sintieron tensión. Ah, así que aquí es donde has estado entrenando a Kakaroto. Dedujo. Vegeta calculó que la gravedad debía de ser cerca de 850 veces la presión natural de la Tierra, un nivel que ni siquiera se había atrevido a intentar, pero para su sorpresa, le resultó menos difícil de lo que imaginaba. Una vasta extensión de rocas llenas de cráteres, como la superficie de una luna, brillaba dorada como el resplandor de las esferas del dragón o el cabello de un Super Saiyan bajo la tenue luz lunar. Ni siquiera el planeta recién nacido que habían visitado se comparaba con la maravillosa belleza del mundo de Shenron. Vegeta nunca había sido particularmente sentimental ni apreciaba la creatividad, pero incluso él se detuvo unos instantes para admirar la asombrosa excentricidad de aquel lugar. Después, partió, sintiendo la fuente de energía de Kakaroto en algún lugar no muy lejano de la superficie. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Shenron, elevándose sobre el solitario Saiyajin y llenando el cielo frente a él. Goku asintió. Lo siento, Shenron. Me lo he pasado genial entrenando aquí contigo, pero ahora tengo que irme. Dijiste que podía irme una vez que terminara mi entrenamiento. Y cumplo mi palabra. La voz del dragón resonó por el brillante cañón dorado como el sistema de sonido envolvente más grande del universo. Solo prométeme que volverás aquí algún día. Eres un estudiante prometedor. Goku asintió de nuevo con entusiasmo. Trato hecho. Gracias por comprender, Shenron, solo que ahora tengo que ir a ayudar a mis amigos. No ha habido bajas hasta ahora y no estoy seguro de que siga así a menos que intervenga. Entiendo. Y te agradezco de nuevo, Son Goku. Por ahora debo partir, así que probablemente esta sea la última vez que te vea por un tiempo. Goku levantó el pulgar con picardía y esbozó una sonrisa radiante para acompañar su discurso. Adiós, Shenron. Me pasaré por aquí cuando pueda. Con eso, el gran dragón se marchó, dando vueltas y deslizándose en la distancia, dejando a Goku con una mirada de determinación y una vaga sonrisa mientras veía a un buen amigo alejarse. Permaneció tranquilo para un luchador tan caótico. Prepararse mentalmente para la batalla era tan importante como físicamente, y si quería vencer a estas criaturas del espacio y el tiempo, tendría que dar lo mejor de sí en el campo de batalla. Estos vicios eran más numerosos y poderosos que cualquier adversario al que se hubieran enfrentado, y en el fondo sabía que recaería sobre sus hombros enfrentarse al maestro. ¿Así que así es Shenron en realidad?, dijo la voz de Vegeta al aparecer tras él tras una pequeña cuesta. Parece un cliente alegre, aunque yo dudaría antes de invitarlo a ninguna fiesta. Mira quién habla, respondió Goku con una sonrisa.
Vegeta se encogió de hombros y se sentó en una roca junto al Saiyajin, que lo contemplaba. Touché. ¿Y cómo vive el dragón aquí? Supongo que no estamos dentro de las esferas del dragón, ¿verdad? Goku se rió al ver que Vegeta lo había desviado y lo había obligado a conversar. ¿Cómo podríamos estar dentro de las esferas del dragón, Vegeta? Son diminutas. ¿Cómo cabríamos 9 personas y un dragón dentro de esas cosas? Cielos, creía que eras más listo que eso. Vegeta gruñó, irritado por la sincera incredulidad de Goku ante su error. He visto señores galácticos afeminados y morados, seres hechos de nuestra propia estructura de Agni, una criatura temible, encerrada durante miles de años, que parece un chicle. Después de un tiempo, simplemente te dejas llevar. Me pareció plausible. De todos modos, eso es exagerar un poco, ¿no crees? No realmente, Kakaroto, dijo Vegeta con cierta obviedad tras reconsiderar todas las locuras que habían presenciado. Ya me lo imaginaba. En fin, este es el mundo del dragón en su propia dimensión, como dije antes. Las esferas del dragón no lo contienen realmente. Son más bien una puerta entre nuestro mundo y el suyo. Tiene sentido, supongo, pensó Vegeta. Permanecieron en silencio un rato mientras la mente de Vegeta daba vueltas a la pregunta que se había hecho antes. Sabía que Kakaroto no le daría una respuesta directa, por mucho que la expresara, así que finalmente decidió ser tan directo como siempre. Kakaroto, ¿por qué solo me pediste que fuera contigo? ¿Qué quieres decir? Goku se giró hacia su amigo con expresión confundida. Antes de dejar que los demás vinieran, pediste que solo yo fuera contigo. Odio admitirlo, pero ahora mismo Gohan y Raditz son tan fuertes como yo y tienen el potencial de volverse aún más poderosos. Todos lo tienen. Vegeta volvió a bajar la mirada hacia su mano, sintiéndose impotente para hacer algo valioso ahora que había envejecido. Goku no respondió de inmediato. Simplemente se quedó sentado en silencio unos instantes antes de finalmente ponerse de pie tras considerarlo. Porque tienes el potencial. Vegeta miró al Saiyajin con una mirada de absoluta confusión solo para descubrir que Goku ahora le había dado la espalda y había comenzado a caminar de regreso al templo. Espera, Kakaroto. ¿El potencial de qué? ¿A dónde vas? Me voy a la cama. Buenas noches, Vegeta. Dijo el Saiyajin sin siquiera darse la vuelta. Espera un minuto, Kaka, el discurso de Vegeta fue interrumpido abruptamente por el rápido ruido de la transmisión instantánea de Goku, que lo teletransportó, dejándolo con una mezcla de frustración y frustración, junto con el enigmático mensaje de Goku. Consideró volver a ver al hombre para preguntarle qué quería decir exactamente, pero sabía que sería completamente inútil. Solo obtendría la respuesta experimentándolo en primera persona. Goku sabía que si ayudaba a Vegeta a superar este periodo de duda, a la larga sería más débil y solo lo vería como otra puñalada a su orgullo al ser humillado una vez más por el generoso héroe. La mañana llegó con un magnífico amanecer rojo mientras los luchadores se levantaban uno a uno para reunirse en el gran salón del Reino del Dragón. Vegeta tenía los ojos inyectados en sangre y los labios secos tras pasar la noche despierto reflexionando sobre el significado de las palabras de Goku, aunque su reservada indiferencia impedía que los demás lo cuestionaran. Finalmente, Goku apareció el último, estirando los brazos y dejando escapar un gran bostezo mientras se acercaba al equipo. ¿Cómo puedes estar cansado, Goku? Eres el último en levantarte por una hora entera. Observó Trunks. Oigan, no soy como ustedes, me gusta dormir. Dijo, con una sonrisa tímida y optimista. Se veía como una rosa después de su hibernación virtual y parecía listo para conquistar el mundo entero en la siguiente semana de entrenamiento. Revisó mentalmente rápidamente si todos estaban presentes antes de continuar. ¿Están todos listos? Preguntó. Los demás asintieron, ansiosos por regresar a sus hogares familiares y a sus amorosas familias que les brindarían la motivación perfecta para ponerse manos a la obra y terminar esta batalla final con los vicios para siempre. Oye Goku, me he estado preguntando algo, dijo Uub mientras el hombre le ponía una mano en el hombro, comprobando si todos se tocaban. ¿Qué pasa Uub? Preguntó Goku. Estaba pensando. ¿Cómo te transmitiste entre dimensiones? O sea, puedo realizar la transmisión instantánea y no lograba salir del vacío cada vez que lo intentaba, así que ¿cómo lo hiciste? Ah, eso, sonrió Goku, revelando con orgullo una de sus nuevas técnicas. Cuando se la presenté a Shenron, reconoció su potencial, y gracias a eso me enseñó una versión aún más avanzada que me permite moverme dentro y fuera de las dimensiones. La llamó, Goku se rascó la cabeza para recordar el término correcto.
Transmisión instantánea interdimensional, pero son demasiadas palabras para mí, así que la sigo llamando transmisión instantánea. Te la enseñaré algún día. Fresco. Goku recordó de repente su primer combate contra Urup, donde copió correctamente tanto la transmisión instantánea como el Kamehameha en su primer intento gracias a su habilidad única para copiar movimientos sencillos en el fragor de la batalla. Ahora también había recuperado el poder de la regeneración gracias a un riguroso entrenamiento, lo que lo convirtió en uno de los luchadores más versátiles de la banda. Tras una última comprobación, Goku teletransportó al grupo con una explosión de poder concentrado. A partir de esta segunda transmisión, quienes la conocían notaron una ligera diferencia en la sacudida del cruce interdimensional. Un simple destello los llevó de vuelta a su planeta natal, y la abrumadora nostalgia por la desolada cordillera en la que acabaron se apoderó del corazón de cada luchador. Al igual que antes, solo ahora se dieron cuenta de cuánto extrañaban este lugar. Pero ahora era el momento de reunirse. Tenían familias y amigos con quienes volver, especialmente Goku. Nos vemos en una semana, ¿de acuerdo? Asegúrense de que estén todos listos, advirtió. Tien y Uub se despidieron y se marcharon bruscamente, seguidos de cerca por Trunks y Vegeta. El príncipe regresó a casa sospechosamente más rápido de lo habitual. Piccolo fue el siguiente, dejando solos a los 4 parientes de aspecto similar. Entonces, Raditz, ¿vienes a quedarte con nosotros otra vez un rato? Preguntó Goten, casi suplicando que invitara a su nuevo tío. Goku ya está aquí, así que no puedes volver a usar la excusa del entrenamiento. Él entrenará contigo todo lo que quieras. ¿Verdad, papá? Sí, eso sería genial. Tengo muchas ganas de ver cuánto han mejorado. Goku parecía genuinamente curioso por el desarrollo del grupo, como un niño pequeño esperando nuevos regalos. Entonces claro, puedo quedarme un rato, pensó Raditz encogiéndose de hombros. Si te parece bien, Kakaroto. Ay, tío. Gimió Goku, dándose una palmada en la frente, aparentemente sin motivo. Ya le tengo a Vegeta con todo eso. Su tono cambió de repente a uno áspero y masculino, imitando bastante bien a su rival. Eres un guerrero Saiyajin, ¿cómo te atreves a pedirme que te llame por un nombre terrestre? ¿Y ahora tengo otro? Caray. ¿No puedes llamarme Goku sin más? Raditz se encogió de hombros. Está bien, claro, Goku. De repente, un silencio inquietante se extendió por la familia como marmita espesa mientras Goku, Gohan y Goten intercambiaron miradas de absoluta incredulidad ante este nuevo acontecimiento. ¿Acabas de llamarme Goku? Se atrevió a preguntar el Saiyajin, casi susurrando bajo la tensión. Bueno sí, quiero decir que si Kakaroto te molesta tanto no tengo ningún problema, ¿te refieres a que no hay desacuerdos obstinados, cosas del orgullo Saiyajin o todo eso? Preguntó Gohan. ¿Puedo volver a llamarlo Kakaroto si realmente, ja? Raditz retrocedió cuando su hermano estalló de repente en un ataque de risa incontrolable, seguido rápidamente por sus 2 sobrinos que se unieron a él. ¿Qué es tan gracioso? Pero Goku apenas podía respirar de tanto reírse, así que solo pudo dar más detalles entre risas entrecortadas antes de estallar de nuevo. Eres el peor Saiyajin de la historia. Raditz gruñó mientras un rubor carmesí pintaba su rostro. Uno pensaría que encontrar una pequeña cabaña en lo profundo de las vastas montañas sería una tarea imposible incluso para personas con los sentidos de los guerreros Z, ya que incluso Raditz admitió en silencio que no recordaba el camino de regreso a la casa del hijo. Sin embargo, Goku, Gohan y Goten conocían el camino como un sexto sentido. Incluso si se desviaban del rumbo, podían corregirse fácilmente para asegurarse de aterrizar en los terrenos de la modesta morada a los pocos minutos del despegue. Los 4 aterrizaron y observaron la zona. El sol estaba alto en el cielo a las 2 de la tarde y casi esperaban que Kiki estuviera afuera tomando el sol, pero no. El humo que salía excesivamente de la chimenea significaba que estaba preparando la cena para más tarde. El regreso de Gohan y Goten por tan poco tiempo hacía unos meses y el cumplimiento del deseo de Goku poco después la habían llenado de optimismo. Pero desde entonces habían estado ausentes un tiempo. Suspiró decepcionada con ese pensamiento que se abría paso lentamente en su mente. ¿Y si no los vuelvo a ver? Goku inhaló el profundo aroma de la deliciosa hierba mezclado con el leve aroma de alguna carne exótica que fluía desde la puerta. Sin duda es bueno estar de vuelta, comentó, sonriendo ante la vista familiar. Los demás asintieron en señal de acuerdo antes de dirigirse a la puerta. Kiki, ya estoy en casa. Gritó Goku, proclamándolo de nuevo con tanta naturalidad, ignorando por completo que llevaba tanto tiempo fuera.
El Saiyajin se encontró con el silencio mientras miraba a su alrededor en busca de alguna señal de su esposa. Nada. Kiki. Pero la confusión de Goku se interrumpió de golpe cuando la mujer se lanzó desde la entrada de la sala a su derecha y lo derribó al suelo con un salto forzado. Su poder era impresionante, ya que, a pesar de ser un hombre tan corpulento y firme, Goku fue derribado y, por un momento, no supo si su esposa lo estaba abrazando o atacándolo. Afortunadamente, fue lo primero. Goku. Chilló entre lágrimas. Los tres Saiyajin restantes observaron felices a su madre jugueteando con Goku, y al instante notaron lo joven que parecía gracias al deseo de Goku. Fue entonces cuando Gohan y Raditz pensaron que era posible que Goku solo hubiera hecho eso para que ella olvidara el tiempo que había pasado lejos y no tuviera que enfrentar su ira a su regreso. «Oh, Dios», dijo Gohan, dándose una palmada divertida en la frente. «Mi madre parece más joven que yo». «Oye, lo tienes fácil. Si alguna vez salimos sin papá, la gente pensará que es mi esposa», razonó Goten. Los cinco rieron a carcajadas, y una vez que Kiki terminó de agradecerle a Goku sin parar por el cambio de imagen permanente, preparó suficiente comida para 4 Saiyajin hambrientos. Pasarían la noche, dándose un merecido descanso para celebrar haber escapado de la habitación, y sospechaban que los demás harían lo mismo. Todos excepto cierto príncipe Saiyajin. Por 20ª vez en esa sesión, Vegeta inició el ejercicio de mayor dificultad a 850 veces la gravedad normal de la Tierra. Se dijo a sí mismo que, ahora que lo había experimentado en la dimensión de Shenron, intentar cualquier otra cosa sería un desperdicio. Tras un breve reencuentro, Bulma le pidió que bajara el ritmo al ver la intensidad sin igual que había alcanzado su entrenamiento, pero él solo la rechazó con más preocupaciones de las que quería admitir. Cada movimiento estiraba sus músculos, creyendo que se romperían, con una presión en los huesos que casi los quebraba, pero aún así perseveró. Un pequeño objetivo apareció detrás de él y, tras una agonizante voltereta, le lanzó una esfera de ki antes de girar y lanzar una patada a uno a su izquierda. Kakarot, ¿a qué te referías con potencial? Estoy a un par de días de alcanzar el máximo rendimiento. ¿Me estoy perdiendo algo? No parece que este viejo tenga mucho más potencial. La desesperada lucha interna impulsó la apuesta por la supervivencia dentro de la trampa mortal computarizada. Incluso la respuesta automatizada le había advertido de los peligros, pero él había anulado su mando con una réplica ingeniosa y un trato frío. Ahora estaba pagando caro su arrogancia. Un objetivo surgió ante él justo en su puño izquierdo, pero antes de que Vegeta pudiera celebrar, una torreta lo cegó con una ráfaga concentrada de su propio ki infundido. Vegeta cayó con ese último instante de dolor, dejándolo inconsciente y desactivando el sistema automáticamente. Había sido empujado más allá de su límite sin siquiera darse cuenta gracias a la carga atormentadora en su mente. Las palabras de Kakaroto le habían pasado factura para bien o para mal. En sus últimos momentos de consciencia, sintió el zumbido del sistema apagándose y los tacones altos entrando en la cámara mientras Bulma entraba corriendo. Trunks lo siguió, con Bulla esperando en la puerta asustada. El Saiyajin estaba inconsciente y flácido como un animal muerto. Tenía la espalda quemada donde la explosión había impactado y había un corte sangrante donde su frente había tocado el suelo. ¿Qué le pasa?, preguntó Bulma. Siempre ha estado obsesionado con el entrenamiento, pero nunca había estado tan mal. Miró con compasión a su esposo herido. No estoy seguro, mamá, pero se veía algo cansado esta mañana. Creo que solo necesita descansar. Si algo le preocupa, no tiene caso intentar sacárselo. Mejor deja que lo resuelva por sí solo. Bulma suspiró. Sí, supongo que tienes razón, es solo que no estoy segura de cuánto más pueda aguantar. Si hace eso durante la próxima semana, dudo que esté vivo para luchar cuando llegue el momento. Trunks negó con la cabeza y le aseguró a su madre que Vegeta era un cliente difícil antes de ayudarla a subirlo a la cama. Después, se marchó, apagó la luz y dejó a la rejuvenecida Bulma reflexionando sobre qué había metido a su amado esposo en semejante lío. Ya lo creo, murmuró. Me dieron un cuerpo nuevo y en cuanto regresó, estaba demasiado cansado para que lo probara. Y así, durante un tiempo, el último combate de entrenamiento continuó y pasó tan rápido como una hoja rodando en una ráfaga de otoño. Una pequeña y nostálgica reunión de viejos y nuevos se celebró unos días después de la semana para preparar el escenario e informarles de esta nueva amenaza. Yamcha y Chayotsu estaban entre los rostros que algunos de los luchadores no habían visto durante años, junto con veteranos como Mr. Satan y Roshi.
Vegeta estaba ausente en su furioso entrenamiento y, aunque solía decir poco en estos eventos, se podía sentir su ausencia. Goku no tenía a nadie a quien molestar o discutir por la comida y los demás podían hablar con más libertad sin la incomodidad contenida de su mirada vigilante, pero los Briefs tenían la clara sensación de que algo había estado aún más mal con él últimamente. Con esto en mente, Trunks se había aventurado a acercarse a Goku durante la fiesta, quien estaba atiborrándose distraídamente en un quinto tazón de fideos. «Oye, Goku, no quiero ser grosero, pero ¿le dijiste algo a mi padre?», preguntó nervioso. «Es que últimamente se ha comportado muy raro. O mejor dicho, más de lo habitual». Goku lo pensó y, tras recordar su mensaje, se arrepintió al instante al ver el duro golpe que le había causado a uno de sus mejores amigos. Sin embargo, asintió con una mueca seria. «Lo hice, y lo siento, Trunks, pero es inútil intentar ayudarlo. Esto es algo que tiene que resolver solo. Es decir, solo lo puse en el camino correcto, depende de él cruzarlo». Trunks asintió. Raditz mencionó algo antes. Que estaba paranoico con sus propios límites y que sentía que se estaba haciendo demasiado viejo para pelear. ¿Podría ser cierto? Es decir, es un Saiyajin de sangre pura, así que debería pelear más de lo habitual, ¿no? Todos, incluso los Saiyajin, tenemos que retirarnos algún día, Trunks. Vegeta ya es viejo, pero personalmente creo que aún tiene espacio para unas décadas más en el campo. Es decir, todavía no aparenta más de 30. Pero no importa lo que yo piense, depende de él. Las decisiones que tome Vegeta en los próximos días deberían determinar si sigue luchando o se rinde por completo. Trunks se quedó sin aliento ante la idea de que una simple decisión afectaría la futura carrera de su padre. Sabía que Vegeta parecía preocupado últimamente, pero no tenía idea de qué tan serio era realmente el asunto. Goku se encogió de hombros y alzó las manos, demostrando su poco poder sobre esta situación. Por el bien de la Tierra, espero de verdad que tome la decisión correcta, reflexionó. Y ya sea que llegue a tiempo o no, dijo Trunks. Al finalizar su estancia en la Tierra, los 9 luchadores tenían la inquietante sospecha de que era demasiado pronto para enfrentarse de nuevo a los vicios. Habían tenido tiempo suficiente para entrenar, aunque cada uno parecía haber mejorado relativamente poco en comparación con el tiempo que habían pasado en la habitación. Quizás las distracciones de su mundo natal les estaban causando falta de motivación, o quizás los individuos empezaban a decaer, llegando a sus límites. Cada luchador era independiente, y aunque temían por sus vidas, sabían que poco más podían haber hecho para prepararse para este día. Hoy acabarían con los vicios para siempre. 2 más permanecieron junto a su escurridizo maestro, y el grupo se sentía confiado con Goku de su lado, pues su mera presencia disipaba muchas de sus dudas y les aseguraba la victoria. Esta sería la primera vez que se enfrentarían directamente a vices en lugar de ser perseguidos a lo largo del tiempo como una manada de cervatillos fugitivos. Ahora les tocaba pasar a la ofensiva. Tenían la ventaja numérica y su fuerza nunca había sido mayor. Goku fue el primero en llegar, tras una semana particularmente extraña en su mitad. Pasaba la mitad del tiempo entrenando con Raditz, Gohan y Goten, y generalmente estando en casa para extender su influencia. El resto del tiempo desaparecía, como siempre, para entrenar en solitario. A menudo ni siquiera estaban seguros de si seguía en la Tierra. Incluso enfrentándose a Raditz y Gohan, aún dudaban de su poder. Regularmente subía de nivel hasta el 4 para igualarlos con relativa facilidad, lo que los dejaba con la duda de si era su máximo poder, ya que no había mostrado ninguna prueba que les hiciera sospechar lo contrario. De todas formas, ya estaba allí y Goku casi siempre los apoyaba, incluso cuando todo parecía perdido. Esperó con alegría la llegada de Vegeta y los demás cuando una voz lo interrumpió. «Es bueno verte de nuevo». Goku se giró y vio a Piccolo sentado con las piernas cruzadas sobre una pequeña roca, preguntándose cuánto tiempo llevaría allí el Namekiano. Dio un pequeño respingo ante la repentina aparición del hombre verde. «Piccolo. Me mataste del susto. ¿De verdad te gusta sorprender a la gente, no?», dijo Goku con aspecto dolido. «Es una mala costumbre mía», admitió Piccolo en una de sus raras bromas. Esbozó una leve sonrisa antes de continuar. «Entonces, Goku, ¿de verdad tenemos alguna posibilidad de vencerlos?». Goku hizo una pausa. Al parecer, Piccolo no se había dejado cegar por el optimismo con su reaparición y mantuvo la calma en todo momento. No esperaba menos del veterano marchito, pero la franqueza de su declaración lo tomó por sorpresa.
El Saiyajin se llevó un dedo índice y un pulgar a la barbilla y, pensativo, puso los ojos en blanco, como si estuviera calculando algo, pues era gracioso verlo tan absorto en sus pensamientos. Dijo, notando las señales de ki de 3 grupos de cazas que se acercaban. Sí, creo que sí. Eso no sonó muy convincente. Goku se encogió de hombros. Eso es porque no tengo ni idea de lo poderoso que es su amo. Piccolo estaba a punto de responder cuando lo interrumpió el sonido de Tien y Up aterrizando rápidamente ante ellos, justo en el centro de la polvorienta cordillera que ahora habitaban. Trunks y Vegeta llegaron segundos después, seguidos de Raditz, Gohan y Goten, quienes aparentemente llevaban casi una hora esperando a que Goku saliera de la cama antes de darse cuenta de que ya se había ido. Entre las expresiones decididas y estoicas, había una que destacaba como un pulgar dolorido. Vegeta parecía tenso y molesto, como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar antes que en este evento descabellado. No era propio de él temer una pelea, pero su razonamiento era sólido. Había alcanzado su límite a los pocos días de entrenamiento y desde entonces no había aumentado su nivel de poder ni lo más mínimo. Seguía practicando su forma y técnicas con un fervor implacable, pero su nivel de fuerza no había aumentado. Había alcanzado su límite. Las palabras de Goku también lo habían molestado aún más, ya que había albergado un pequeño atisbo de esperanza en su mente de que podría tener algún tipo de potencial que al final resultó ser una completa basura. Muy bien. ¿Están todos listos para ir? Exclamó Goku alegremente. Fue recibido con un coro de síes, aunque la sensatez de Piccolo intervino rápidamente. Un momento. Sé que los vicios no pueden entrar en esta dimensión sin la transformación de la habitación, pero no podemos estar seguros de que no tengan algunas bajo la manga para atacar la Tierra mientras no estamos. Uno de nosotros debería quedarse. ¿Eres tú el que te echas atrás, Namekusei? ¿Te da miedo enfrentarlos? Fue la inevitable burla de Vegeta, aunque esta vez era diferente. Como si no le importara usar un tono condescendiente y su burla sonara como una respuesta vacía y automática. No pasa nada, aseguró Goku. Ya me encargué. Las miradas vacías se encontraron con el guerrero vestido de naranja. ¿Cómo has hecho eso, Goku? Preguntó Tien en cuanto se dieron cuenta de que no iba a dar más detalles. Es una sorpresa. Exclamó simplemente. Bueno, ¿estás claro que estoy seguro, créanme. La Tierra estará a salvo mientras estemos fuera, ¿están todos listos? Tengo muchas ganas de partir. Los guerreros Z se encogieron de hombros dócilmente y asintieron. Goku había salvado la Tierra tantas veces que ahora podía divertirse un poco mientras lo hacía, y mantener a sus amigos en vilo era una de sus maneras favoritas de hacerlo. Suponían que sabía lo que hacía y que si debían confiar en alguien, era en él. Ante su impaciencia, los 9 hicieron contacto cuando Goku colocó su mano sobre los hombros de Goten y Trunks antes de aniquilarlos con otra sacudida inquietante de su transmisión instantánea interdimensional. Tras el destello momentáneo, el mundo se tornó mucho más oscuro, pues el Saiyajin los había teletransportado de vuelta al cañón oscuro. Truenos y relámpagos brillaban en el horizonte sin lluvia, y el entorno a kilómetros de distancia era desolador e inquietante, como una casa abandonada durante décadas sin atención. Ante ellos se alzaba la aguja. La enorme torre de los vicios, que se alzaba casi 500 metros y era el único rasgo, además de las salientes y dentadas paredes rocosas, en esta dimensión de pesadilla. ¿No podemos simplemente volar hasta arriba? Preguntó Up, mientras Goku los había transmitido directamente a la puerta principal, que también era colosal, lo suficientemente grande como para que un hombre como el Rey Yema la usara en su vida diaria. Podríamos, pero ¿qué gracia tendría eso? Dijo Goku. Además, tenemos que superar todos los niveles para asegurarnos de no perdernos ninguna amenaza. Uno solo de estos podría destruir la Tierra en un abrir y cerrar de ojos, así que no podemos ser demasiado precavidos. Luego se giró hacia la puerta. En fin, abramos esto primero. Los demás retrocedieron mientras Goku adoptaba una postura de combate amplia y preparaba un puño que vibraba con su temblorosa infusión de ki. La puerta podía ser enorme, pero Goku ya había enfrentado a enemigos grandes antes y había salido victorioso. El tamaño no lo era todo, pero claro, tendría que destrozarla sin usar todo su poder. Respiró hondo por última vez y, sin perder un segundo, asestó un potente directo al frío acero de la gran entrada de los vicios. El aire se escapó en una poderosa ráfaga por la fuerza de su monstruoso ataque mientras mantenía una mirada decidida fija en su puño firme, apretado contra la puerta.
Los luchadores esperaban que la enorme puerta se abriera de golpe con algún tipo de reacción tardía, pero para su sorpresa, fue Goku quien cedió primero, retrocediendo finalmente con un grito agudo y curándose el puño magullado soplando con furia. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Gritó, frotándose la mano cómicamente y con cara de disgusto. Esa cosa es completamente sólida. Déjame intentarlo. Dijo un Gohan entusiasta, y antes de que su padre pudiera advertirle, se lanzó hacia adelante y golpeó la barrera con otro puño, solo para encontrarse con el mismo doloroso destino. El problema era que los 9 sabían que enemigos peligrosos los aguardaban dentro y no querían desperdiciar energía en alcanzarlos. Era una estratagema para drenarlos, una estrategia muy astuta por parte de los vicios, y sin duda encontrarían más obstáculos una vez que irrumpieran en la torre. Tanto Goku como Gohan habían invertido toda su energía en una maldita puerta y ninguno había hecho mella. Tras unos segundos, Vegeta dio un paso adelante con una potente patada para demostrar su impaciencia. Una marca con forma de gota quedó grabada en la puerta, seguida del estruendo de sus bisagras al doblarse ligeramente, pero aún así perseveró y al final pareció estar igual de preparada para resistir sus ataques. Esto es ridículo. Gimió Goku. ¿Alguien más quiere intentarlo? Raditz y Trunks tuvieron su turno, sin usar más energía que Goku Gohan, y causando aún menos impacto. La idea de darlo todo solo para abrir la cosa fue considerada cuidadosamente por algunos luchadores cuando uno se adelantó con valentía. Aléjense, chicos, yo me encargo, dijo un estoico Ten. El grupo se separó con vacilación para dejar espacio a su ataque, con silenciosas dudas sobre sus capacidades. Después de todo, no era un Saiyajin, así que ni siquiera su poder completo podía ser mucho mayor que el que Goku y Vegeta desplegaban en sueños. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Ten demostró ser tan ingenioso como siempre con sus técnicas exclusivas. Neo Tribeam. Con solo las palabras pronunciadas, los mecanismos engranaron en la mente de cada guerrero Z. El tri-rayo característico de Tien, y presumiblemente esta versión avanzada, era, en su forma más simple, un movimiento que desplegaba una fuerza de empuje masiva usando ki concentrado. Había sido útil para mantener a raya a enemigos mucho más poderosos que él, como Zenio, en su época, Cell. La explosión estalló como una luz dorada sagrada desde una pose triangular con sus manos, abarcando casi toda la puerta antes de abrirla de golpe, destrozándola por completo, sin apenas derramar una gota de sudor en la cabeza del hombre calvo. Buen movimiento, Tien. Creo que lo olvidé por completo, pensó Goku. Oye, puede que sea viejo, pero aún puedo enseñarles un par de trucos a estos niños. Con la puerta abierta, la entusiasta comunidad se aventuró a un gran salón similar al que Shenron había creado en su propia dimensión. Sin embargo, las similitudes entre ambos eran casi una coincidencia. Este tipo de habitación se correspondía con la grandeza de la Torre de los Vicios, y para el dragón era simplemente una cuestión de conveniencia debido a su enorme tamaño. Sin embargo, los detalles más sutiles diferían bastante entre ambos. Para empezar, la presencia de una superficie impecable y brillante había sido reemplazada por una piedra espinosa de color gris oscuro, lo que hacía que los pilares parecieran más estalagmitas convenientes en lugar de dotar al lugar de una estructura adecuada. Aunque el suelo estaba despejado, las paredes y el techo, en particular, estaban plagados de espinas de roca descoordinadas que sobresalían, dándole un aspecto feo y gótico. No eran solo para presumir. Algunas parecían lo suficientemente afiladas como para hacer más que magullar si alguien se las ponía a la fuerza, así que si iban a luchar en esa habitación, el grupo se aseguró de mantenerse centrado. Un olor rancio a podredumbre seca flotaba en el aire y casi hizo que Uub se sintiera mal por su acre intensidad. Era como el olor de un cadáver quemado abandonado en el desierto, lo que hizo que los guerreros Z dudaran si querían saber su origen. Al final del pasillo vacío se alzaban 2 escaleras que subían en direcciones opuestas, y sin perder tiempo, Goku guió al grupo directamente hacia ellas. Recorrieron casi un cuarto de la habitación antes de que Trunks se diera cuenta de que su mejor amigo había desaparecido. ¿Conseguido? Después de mirarse entre ellos, el grupo se giró para ver al hijo menor de Goku, afortunadamente todavía con ellos, pero se había congelado justo en la entrada de la puerta con una mirada fija de horror en el techo alto. ¿Qué pasa, Goten? Preguntó Uub con curiosidad. Goten solo señaló con un dedo tembloroso el techo, una vivienda que los otros 8 habían examinado brevemente sin ver nada.
Sin embargo, al parecer Goten era más perspicaz, pues una inspección más cercana reveló que estaba llena de cientos, no, miles de huevos húmedos y salivantes, cada uno del tamaño de un ser humano, que latían como un latido cardíaco espasmódico y enfermizo, y ocasionalmente goteaban sus líquidos grises al suelo. ¿Qué demonios son esas cosas?, gritó Trunks. Beanballs, murmuró Goku. El grupo miró a su intrépido líder, el único que permanecía completamente tranquilo y el único que parecía tener alguna idea de la clase de criaturas que emergerían de esas repugnantes cápsulas. ¿De acuerdo?, preguntó Goten nervioso. ¿Qué demonios es un padre Beanball? Shenron no habló mucho de estas cosas, pero no hacía falta. Supe desde el momento en que me lo contó que eran algo que debía evitar. Entonces, ¿qué clase de criaturas son exactamente?, preguntó Tien. Experimentos. Vicios fallidos que el maestro creó antes de perfeccionar su habilidad para crear a los guerreros definitivos. Tiene un ejército entero de ellos, y algunos casi tienen la fuerza de su miembro más débil, Primus. ¿Qué? Trunks parecía histérico. Cada uno de ellos es un intento preliminar de un vicio. Tan fuerte como ese bicho raro que derroté. Solo algunos de ellos, y dije casi tan fuertes. De todos modos, ahora todos somos mucho más fuertes. Dudo que alguno de nosotros tuviera muchos problemas para cuidarlo. Pero hay miles de ellos. Protestó. Bueno, ahora están en hibernación, ya que el maestro no tiene otro propósito para ellos. Solo tendremos que esperar que ninguno de ellos. El discurso optimista de Goku fue interrumpido de repente por el sonido de un repulsivo chapoteo y el desgarro de uno de esos duros huevos cuando uno de ellos emergió. Escotilla. La criatura era desgarbada, con brazos delgados y un cuerpo completamente gris, que contrastaba con un rostro completamente sin rasgos distintivos, salvo por unas hendiduras torcidas y una nariz deforme cerca de la barbilla. Al parecer, el maestro no tuvo tiempo de perfeccionar estéticamente a ninguno de estos monstruos, y una vez que los consideró un fracaso, simplemente los descartó y pasó al siguiente. Estaban mutados, desfigurados y tan lejos de ser humanos que era un misterio cómo el maestro había pasado de estos a los vicios de aspecto tan convincente con los que habían luchado hasta entonces. El único que los había derrotado descendió y extendió alas de murciélago mientras se precipitaba hacia el grupo de luchadores apiñados con un chillido ensordecedor que incluso causó dolor físico en los sensibles oídos de un namekiano en particular. De hecho, Piccolo se enfureció tanto en tan poco tiempo que actuó primero de forma inusual, apuntando con dos dedos paralelos hacia el Beanball que se acercaba rápidamente y descargando una buena cantidad de ki de un solo golpe. Cañón de rayos especial. Una espiral púrpura de luz penetrante pronunció el ataque de Piccolo con un zumbido de poder que impactó a la criatura voladora justo entre los ojos gracias a su puntería perfecta. La criatura explotó desde el cráneo blando y derramó una lluvia de una sustancia esponjosa y gris desde su interior. Goten casi esperaba que Piccolo alejara el humo de sus dedos ardientes, que ardían como el cañón recalentado de un arma recién disparada tras su fría exhibición, pero no lo hizo. HMPH, no son tan duros, pensó Piccolo. Como si fuera una señal, un sinfín de sonidos desgarradores se escuchó desde el techo mientras una legión de criaturas caía como fuego infernal. Uno podría haber estado a un simple cañón de rayos especial de la derrota, pero en cuestión de segundos casi eclosionaron para abalanzarse sobre los guerreros Z y entablar combate. Trunks, Goten, Raditz, Vegeta y Goku alcanzaron la primera etapa del mítico Super Saiyan y entraron en acción junto con sus camaradas para enfrentarse a estas enormes monstruosidades, de 10 en 10. Los había de todas las formas y tamaños, con una gran variedad de cuerpos, aunque los atributos comunes eran demasiado evidentes. Todos eran de un gris turbio, horriblemente feos y poderosos. Cada golpe importaba y cada esquiva debía ser perfectamente sincronizada gracias a la infinidad de criaturas con aspecto de murciélago que los dominaban. Goku y Vegeta se movían con destreza por la sala, aprovechando el amplio espacio y desviando gran parte del fuego de los luchadores de clase baja, algunos de los cuales agitaban los brazos y realizaban maniobras torpemente instintivas para burlar cómicamente a sus oponentes. Por muy bien que luchaban, no podían resistir eternamente. Por cada Beanball que convertían en una masa explosiva, otros 3 eclosionaban y se lanzaban a la lucha. Trunks esquivó un larguirucho golpe con el brazo antes de darse cuenta de algo que debería haber hecho desde el principio, así que desenvainó la espada para lanzarse a la ofensiva.
Incluso con sus vidas en juego, la realidad de tres oponentes increíblemente fuertes impidió que los valientes guerreros se enfrentaran con todos estos fenómenos de feria, pero era algo que tendrían que hacer tarde o temprano si querían sobrevivir. El problema era que seguían atacando. Raditz explotó en un estado básico del Kaioken y usó el rápido aumento de poder para intensificar su aura, lo que le bastó para pensar un instante. Finalmente, encontró la respuesta tras mirar desesperadamente a los demás. Goku. Vegeta. El techo. Gritó, buscando a los dos más poderosos al instante. Los tres asintieron y se elevaron al unísono, potenciando sus movimientos característicos en un raro momento de ingenio. Kame, A. Gran ataque explosivo. Doble domingo. Dos rayos, uno amarillo y otro de un azul intenso, se combinaron con la bola de ki chispeante para crear una explosión devastadora dirigida a un punto justo en el centro del tejado infestado. Durante apenas 10 segundos, el implacable bombardeo de enemigos se apaciguó mientras el humo de las explosiones se cernía densamente sobre la zona colateral como una amenazante nube de tormenta. Después de eso, se les acabó el tiempo. Solo habían destruido a unos pocos virus gracias a la alta resistencia de sus caparazones, y ahora las criaturas surgían de las cenizas polvorientas con un aspecto más frenético que nunca. Raditz gruñó. Ni siquiera su fuerza combinada había hecho mucho por reducir su número. El tejado era un hervidero de capullos palpitantes que eclosionaban con mayor frecuencia debido a la perturbación. Si no se activaban pronto, serían historia, pero desperdiciar una energía tan valiosa sería un error. Goku. Gritó Piccolo, que una vez más había tenido la mejor idea. Tú lleva a Gohan por esas escaleras y Vegeta, tú lleva a Trunks. 4 deberían ser suficientes. Podemos encargarnos de ellos aquí abajo y te apoyaremos cuando terminemos. Como ya habían notado, al final del pasillo había 2 escaleras opuestas, ambas conducían a diferentes secciones de las cámaras superiores de la torre. El plan de Piccolo era que 2 parejas eficaces de padre e hijo tomaran sus respectivas rutas mientras él, Raditz, Tien, Goten y Uub se quedaban abajo para defenderse del enemigo con toda su fuerza. Goku estaba asombrado y honrado a la vez. Todos parecían tan ansiosos por luchar contra los vicios antes, y ahora le permitirían intentarlo sin discutir por la primera opción. ¿Están seguros de esto?, preguntó, bloqueando el golpe de Binul con un fuerte antebrazo. Raditz habló en nombre del grupo. Claro. Váyanse. Nos encargaremos de estas cosas horribles y los ayudaremos después. No tiene sentido tenernos a todos aquí abajo si lo único que van a hacer es agotarnos. Goku asintió y vislumbró a Vegeta desde el otro lado de la habitación. Parecía entusiasmado con el plan, como si este preludio a la batalla le hubiera hecho olvidar sus problemas y apresurarse a enfrentarse a un oponente aún más fuerte, al más puro estilo Saiyajin. Trunks y Gohan también accedieron rápidamente, y así los 4 aterrizaron en formación cúbica antes de dirigirse a las escaleras a paso acelerado. Goku y Vegeta lideraron el asalto, abriéndose paso entre oleadas de criaturas corpulentas, cada una de ellas al menos 30 centímetros por encima de ellos. Abrieron paso a través del muro de los rechazados de Frankenstein con una fuerza imparable. Goku se adelantaba con un puñetazo y Vegeta seguía con una patada cooperativa para mantenerlo abajo. Cada vez que uno de los demonios se acercaba, le protegían las espaldas al otro con una ráfaga de ki comprimido que lo dejaba fuera de combate. Incluso contra la abrumadora cantidad de enemigos, continuaron con éxito como un equipo de 4 hombres y en pocos minutos llegaron a los 2 arcos, cómodamente sentados uno junto al otro, mientras se dirigían en direcciones opuestas. No era momento de despedidas. Tenían que seguir adelante, era seguir adelante o morir en esta mala excusa para un poco, así que después de un último Binul en equipo, los 2 Saiyajin intercambiaron un breve gesto de suerte mientras sonreían con lo que cada uno reconoció como emoción. La vieja rivalidad había resurgido. Quedaban 2 vicios y el maestro seguramente estaría en la cima. La única pregunta ahora era cuál de los 2 se enfrentaría al oponente más fuerte. Ambos ansiaban el número 12, lo pudieran controlar o no, y con ese simple gesto se separaron subiendo las escaleras con sus hijos a cuestas, esperando el siguiente desafío mientras se abrían paso con entusiasmo entre los escuadrones de Binuls que descendían hacia ellos. Mientras Trunks y Vegeta corrían entre las hordas de Binuls que se abrían paso, Trunks no pudo evitar notar que su padre actuaba de forma un tanto extraña. Antes, una vaga nube de duda le impedía ser demasiado salvaje, pero ahora el príncipe parecía haberse liberado por completo de esa capa. Atravesó criatura tras criatura, cada vez en una peligrosa maniobra que podría haberle salido mal a él o al monstruo.
Aún así, sus arriesgadas estrategias dieron resultado y desgarró a sus oponentes como si fueran tijeras de tejido, para alivio de su hijo. Trunks no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de su padre, pero fuera lo que fuese, se alegraba, aunque no le preocupaban sus motivos. Quizás la idea de que Goku hiciera lo mismo en el tramo de escaleras contiguo lo animó a hacerlo mejor, o quizás el calor de su batalla anterior le había dado la adrenalina que necesitaba para salir de su estupor. La verdadera razón era más simple. Gracias a su falta de habilidad, Vegeta sabía que, a menos que jugara con cuidado, le quedaba poco tiempo, e incluso si escapaba de allí, sería una vida vacía sin más metas a las que ascender. Así que esto era ahora o nunca. Prefería morir antes que consumirse, así que si iba a irse, que se fuera con una explosión haciendo lo que vivía. Los dos corrieron por innumerables tramos de escaleras mientras arrojaban vinilos aquí y allá antes de que la inclinación de los escalones finalmente comenzara a disminuir después de una multitud de giros y vueltas incoherentes. Trunks. Nos acercamos. Mantente alerta, advirtió con un leve indicio de preocupación. Sabía que, fueran cuales fueran los vicios a los que se enfrentaran, Trunks no sería rival para ellos, así que sería su turno de luchar de nuevo. Lo daría todo, pero si sus sospechas se confirmaban y no era suficiente, solo rezaba para que Trunks pudiera escapar antes de que los vicios pasaran por encima de su cadáver para enfrentarse a él. Trunks asintió y, con un solo golpe de espada, trazó un corte fulminante que atravesó la pierna de un Vinul y el estómago de otro, girando sobre sí mismo y degollando a otro al aterrizar. Siguieron avanzando mientras las escaleras se estrechaban y se volvían menos profundas hasta que finalmente llegaron a una abertura. Otra sala más adecuada para el combate. Los dos se encontraban ahora en lo profundo de la torre tras subir casi 30 pisos de malditas escaleras. Vegeta había sentido que la señal de ki de Kakaroto y Gohan había desaparecido unos niveles más abajo, lo que significaba que probablemente se habían enfrentado a su propio oponente, y la presentación de esta nueva arena le dio la sensación de que pronto se encontraría con el suyo. Una vez que los Saiyajin entraron en la gran sala, los Vinuls que los perseguían se detuvieron de repente en el último escalón y se quedaron mirando como perros rabiosos a los que se les había prohibido cenar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvieron? Trunks se giró hacia ellos, bajó la espada y miró con curiosidad a las bestias. «Porque tenemos compañía», respondió Vegeta. Solo se quedó mirando el arco abierto al final del pasillo antes de que la solitaria señal de ki que había estado percibiendo emergiera y cruzara la habitación con cuidado. Vegeta y Trunks imitaron su ejemplo, caminando lentamente por el gran salón, saboreando el momento y preparándose para lo que parecía una eternidad antes de que ambos bandos se pusieran a una distancia de comunicación. Solo entonces pudieron ver a quién se enfrentaban. Una bestia de pecho ancho cuya sola apariencia imponía autoridad y aterrorizaba a Trunks. Debía de medir al menos 1,80 metros y parecía pesar cerca de 135 kilos gracias a sus increíbles músculos, y ni siquiera había aumentado su potencia. Aparte de eso, su apariencia era bastante simple. Llevaba su cabello castaño claro suelto hasta los hombros y vestía solo pantalones de combate grises y holgados y dos muñequeras. Su rostro parecía bastante simple, severo y calculador, con sus ojos azules asomando desde una apariencia de tipo duro que proyectaba control y equilibrio. Incluso a pesar de sus rasgos faciales ordinarios, su tamaño y la gran muralla de ki que desprendía convencieron por completo a Vegeta de que este hombre era el mayor adversario al que él o cualquier otro luchador se había enfrentado. Por si fuera poco, el tatuaje profusamente tatuado en su enorme pecho mostraba ambas manos unidas en la posición más al norte, y entonces abrió la boca. «Saludos, luchadores». Para Trunks y Vegeta, su voz era simplemente lo más aterrador que jamás habían oído. Un tono profundo y asesino, impregnado de una confianza y un dominio que casi les obligaba a arrodillarse y suplicar sin que él se lo pidiera. Ahora parecía y se sentía completamente asesino tras apenas 2 palabras, pues ahora parecía tan intimidante que casi estaban decididos a dar media vuelta y huir. Continuó, mirando a su alrededor con frialdad. «Soy Duodecimos. Dime, ¿dónde está Goku? Mi amo exige verlo». «Ja». Vegeta ladró de repente, para gran confusión de Trunks. ¿Acaso su padre se había vuelto loco? ¿Por qué se reía de esto? ¿Acaso sentía la energía que emanaba de este tipo? Tras una pausa, explicó. ¿Te refieres a Kakaroto? No sé dónde está ahora mismo, probablemente dándole una paliza al último de ustedes, pobres bastardos, que se interponga en su camino. Donde quiera que esté, seguro que se enojará.
Yo tengo que luchar contra la obra maestra del maestro, el capitán de los vicios. Supongo que quería enfrentarse a ustedes él mismo. Sea como sea, no tengo ningún interés en pelear contigo, pero te estás entrometiendo en mis dominios, y si destruirte primero me permite ir a capturar a Goku, entonces no tengo más remedio que obedecer. Habría preferido enfrentarme a Goku primero y acabar con estas tonterías. Basta ya. Gruñó Vegeta mientras se ponía en posición. Quien se crea lo suficientemente bueno para ser el oponente de Kakaroto es lo suficientemente bueno para ser el mío. ¡Qué habladuría! Terminaré con esto rápidamente. Trunks siguió a su padre y adoptó su propia posición de combate mientras envainaba su espada. Si iban a ser 2 contra 1, entonces no podía arriesgarse a cortar a su propio padre, pero aparentemente Vegeta tenía otras ideas. Trunks, no te metas en esto, ordenó con calma. ¿Qué? ¿Estás loco? No puedes con ese tipo tú solo. Es un mons, silencio. No me digas lo que no puedo hacer. Esta pelea es entre los bicis y yo. Trunks retrocedió en silencio, pues por la expresión de su padre parecía que lo golpearía o se negaría a luchar si Trunks intentaba interferir. Quizás era lo mejor. Por mucho que odiara admitirlo, Duodecimus podía destrozarlo en un instante, pero lo mismo podía decirse de Vegeta. Padre, se preguntó, espero que sepas lo que haces. Tras ver que Trunks obedecía su orden, Vegeta volvió la mirada hacia el capitán de los vicios. Confío en que honrarás nuestro acuerdo, supuso. Ya había visto que los bicis habían llamado a sus Beanus para que no interfirieran, y por eso tenían al menos una vaga apariencia de honor. Lo haré, aunque solo sea para hacerlo más interesante, respondió Duodecimus, aprovechando al máximo su voz escalofriante. Vegeta sonrió y dejó que el silencio inundara la atmósfera por unos instantes antes de continuar. Entonces, vamos a ello. Intentó atacar primero, retrayendo el puño y alcanzando la cima de su Super Saiyan 2, pero de alguna manera, más rápido de lo que podía ver, antes de que pudiera despegar, Duodecimus apareció ante él con un derechazo. El puñetazo impactó en la frente del Saiyajin con tanta fuerza que creyó perder el conocimiento incluso después de este primer ataque, y lo derribó directamente al suelo antes de rebotar 3 metros en el aire, donde su cráneo impactó contra el suelo sólido y el puño del vice. ¡Qué velocidad! Notó Vegeta mientras se nivelaba. Levantó una mano hacia el rasguño en su frente. No es solo eso, también, su fuerza es increíble. Necesito empujarla más alto si voy a vencerlo. De mala gana, el hombre se impulsó hasta la cima de un Super Saiyan 3 antes de que Duodecimus volviera a atacarlo, esta vez más fuerte y rápido que antes. Justo cuando parpadeó, el bicis se deformó a velocidades increíbles para proyectar su sombra sobre el Saiyajin, abrió los ojos para encontrar al hombre de sangre fría flotando justo frente a él, con el puño listo para atacar. Llevando sus reacciones al límite, Vegeta se agachó, sintiendo el puñetazo barrer su enorme cabello antes de ver el rodillazo entrante como un ataque de seguimiento. Era demasiado tarde. Ahora no había nada que pudiera hacer para esquivar este. El hueso de Duodecimus se sentía como Kevlar reforzado por una placa de hormigón multicapa, al impactar con fuerza contra el estómago de Vegeta, haciéndole escupir una bocanada de espuma sanguinolenta. Pero ni siquiera eso se comparaba con el codo blindado de Vices, que se abría paso hacia su espalda tras un giro, derribándolo al suelo con unas respiraciones menos. Sentía el estómago como yogur aguado tras el primer ataque y casi se rompe la espalda en el segundo, pero eso no importaba. Temblando por el impacto, se puso de pie y ascendió al 4.º nivel de Super Saiyan. En este nivel, seguramente podría igualar los movimientos de Vices, pero estaba peligrosamente cerca de su límite absoluto y sabía que Duodecimus tenía un montón de reservas. Esta vez, Vegeta atacó de nuevo, aprovechando la musculosa cola necesaria para esta transformación y comenzó el ataque con un rápido latigazo antes de lanzar una patada de talón. Para su asombro, Duodecimus bloqueó ambos ataques y se preparó para contraatacar antes de que Vegeta lanzara el suyo. Desapareció en un ataque a toda velocidad y logró una rápida patada en la espinilla antes de que ambos se vieran obligados a un intercambio de puñetazos y patadas a la velocidad del rayo. Trunks observó cómo los dos movían más rápido de lo que creía capaz. El suelo bajo ellos empezó a abrirse como un cráter en expansión gracias a la energía cinética generada por la fuerza descendente de sus combinaciones en choque y la mayor presión de sus auras furiosas. La de Vegeta brillaba como fuego puro y chocaba con la malévola púrpura de Duodecimus, aunque a este nivel ambos luchadores emitían la misma cantidad de poder y sus movimientos lo demostraban.
Cada golpe era bloqueado y contrarrestado por el siguiente a velocidades aún mayores mientras los dos dejaban que sus afinados instintos de batalla tomaran el control de sus movimientos. Finalmente, los dos se separaron con un golpe bien colocado de cada parte antes de aterrizar y volar uno hacia el otro una vez más. A pesar de su formidable tamaño, los movimientos de Duodecimus excedían la velocidad de cualquier enemigo al que Vegeta se hubiera enfrentado en el pasado y su fuerza bruta rivalizaba con la de la forma gigante de Decimus, aunque esto le importaba poco al príncipe Saiyajin. Los dos lucharon durante 5 minutos que parecieron 5 horas en su estado de euforia, hasta que, tras innumerables intentos desesperados, Vegeta tomó la delantera. Cargó hacia adelante, esquivando un gancho de izquierda y asestando un potente uppercut que los envió a ambos en caída libre. Fue un golpe certero que impactó al Vicis con fuerza bajo la barbilla y le dejó un fino reguero de sangre en la lengua y las encías antes de que Vegeta se girara y disparara una ráfaga suave que lo obligó a retroceder a la superficie del pasillo en una explosión de niebla de hollín. Trunks observó cómo su padre aterrizaba y vigilaba de cerca a los inquietos Beetles, hambrientos de su carne junto a la escalera y rondando la puerta por la que había emergido Duodecimus. Una brillante sonrisa se dibujó en su rostro gracias a la ventaja de su padre, pero le sorprendió ver que Vegeta solo gruñó y preparó los puños, mirando fijamente las ruinas de su ráfaga humeante y esperando a que el Vicis reapareciera. Sal y da lo mejor de ti. Sabes que no puedes vencerme así que al menos hazme el favor de mostrarme toda tu fuerza. Ladró Vegeta. Tras unos instantes, Duodecimus, apenas inmutado, salió del colateral. La humareda de un ataque devastador pareció huir de su presencia, como si conociera el poder que estaba a punto de desatar y temiera por su seguridad. Impresionante. Muy impresionante, comentó Vices, usando el poder de su voz sepulcral para prolongar su condescendencia. Tienes mucha debilidad, Vegeta, te lo concedo. No esperaba otra cosa del príncipe de todos los Saiyajin. Vegeta sonrió en reconocimiento. Serás la primera persona, aparte de Unidecimus, en hacerme desplegar toda mi fuerza en una batalla. De verdad, deberías sentirte honrado de ser derrotado por un poder como el mío. Increíble. Pero no tengo intención de ser derrotado aquí, ahora date prisa y dame lo mejor de ti, tengo otros lugares donde estar, dijo Vegeta con tono aburrido. A pesar de su voz segura, albergaba la sospecha de que no tendría ninguna oportunidad contra la forma ascendida de Duodecimus. Su arrogancia ahora era solo una fachada para mostrar confianza. Ya no estaba tan ensimismado y había visto demasiado como para creerse el más fuerte del universo, sabiendo que tendría que usar toda su astucia para tener alguna posibilidad. Muy bien, Vegeta, te haré ver por qué soy el capitán de los vicios y solo yo tengo permitido ver a nuestro maestro. El tatuaje de la esfera del reloj de Duodecimus comenzó a girar con sus palabras mientras elevaba su ki a un nivel completamente nuevo, más allá de todo lo que Vegeta había sentido antes. Incluso después de unos segundos, el sólido suelo cedió en un cráter cada vez más amplio, y se hizo evidente que esta fuerza superaba con creces la de un Super Saiyan 4 o incluso los límites de la transformación definitiva de Gohan. El efecto fue tan dramático que una enorme ola de aire se alejó de él, haciendo que Trunks se cubriera la cara mientras retrocedía lentamente debido a la presión. Pero Vegeta se mantuvo firme. Si este era su fin, que así fuera, aunque no mostraría debilidad antes de hacerlo. Duodecimus emergió como un hombre completamente diferente, con una musculatura que incluso le daba músculos, y luciendo una apariencia completamente nueva. Su rostro se había transformado en uno de ira y hambre aterradoras, con una apariencia casi reptiliana y una mirada sádica de disfrute. Vegeta alcanzó su límite de potencia en respuesta a este drástico aumento, pero era evidente que seguía sin tener ninguna posibilidad. Ya había alcanzado el nivel de Super Saiyan 4. Alcanzar su máximo poder había aumentado su fuerza en un 40%, 50% como máximo. La fuerza de Duodecimus, por otro lado, se había más que duplicado, quizás incluso triplicado. Era difícil saberlo debido a su abrumador poder en comparación con el de Vegeta. El rostro de Vegeta se llenó de sorpresa y horror, y el de su hijo se veía aún más aterrorizado. No era un ser común. Era un monstruo. El parpadeo de Vegeta fue su primer error. En la fracción de segundo antes de abrir los ojos, un breve destello de ki fue el único indicador de un ataque, y entonces sintió un puñetazo en el estómago con una fuerza que apenas podía comprender. Sus ojos se pusieron en blanco tras ese único disparo.
Cualquier luchador normal habría caído tras ese golpe devastador, pero Vegeta luchó por recuperar el conocimiento, cayendo de rodillas antes de que el Vicis le diera una patada en el pecho, estrellándolo contra la pared del fondo. ¿Sabes, Vegeta? Casi me dejaste preocupado por un momento, dijo Duodecimus con su tono frío. Pero con esa fuerza, no eres rival para mí. Incluso Decimus podría haberte vencido si te hubieras enfrentado a él solo, así que deberías haber medido tu poder antes de desafiarme. Vegeta permaneció sentado, incapaz de mover un solo músculo, encorvado contra la pared como un muñeco de trapo desesperado mientras el capitán de Vicis se acercaba. Duodecimus le asestó una rápida sucesión de 5 puñetazos seguidos en la cara, cada uno más potente que el anterior y con más fuerza que el ataque que lo había dejado en ese estado. Eso fue todo lo que necesitó para convertir el rostro del príncipe Saiyajin en un desastre sangriento. Vegeta goteaba litros de sangre de un rostro destrozado. De hecho, era un milagro que hubiera conservado la consciencia hasta entonces. Cada golpe era como recibir un tren de carga con un Kamehameha en la cara. Trunks protestó en voz alta, pero sus palabras cayeron en saco roto, pues para entonces Vegeta estaba tan maltrecho que solo oía un zumbido nítido, y a través de sus ojos hinchados, su visión era una pantalla panorámica roja y borrosa. Pero una imagen aún volvía a él. La imagen de Kakaroto, y su deseo reprimido de superarlo, o al menos no darle la satisfacción de ser derrotado y tener que rescatarlo de nuevo. Prefería morir antes que dejar que eso sucediera ahora, pues sería una señal inequívoca de que se había vuelto inútil como luchador. Fue al pensar esto que el príncipe, de alguna manera, reunió la energía para moverse, esquivando vagamente otro de los golpes de poder de los vicios y extendiendo la mano para formar un puño. Gracias a su falta de poder, su puñetazo fue apenas una bofetada en la cara de Duodecimus, seguida de otra ronda de golpes de poder, pero aún así dio que pensar a los Vicis. ¿Cómo puede seguir moviéndose a ese nivel después de lo que le he dado? Se preguntó. Había visto imágenes y conocía la infamia de la determinación inhumana de Vegeta. Sin embargo, verlo en persona era otra historia. Poco importaba, sin embargo. Apenas tenía fuerzas para moverse después de esta paliza, y mucho menos para oponer resistencia. Finalmente, Duodecimus decidió que el hombre ya había aguantado suficiente y que moriría pronto de todos modos, así que optó por darse la vuelta y caminar amenazadoramente hacia su siguiente víctima. Trunks había querido ayudar antes, pero tras ver la fuerza que ejercía este Vicis, se había asustado hasta quedar paralizado, sabiendo que su máximo poder no sería más que una pequeña molestia. «¿Ah, dónde vas?», graznó una voz. Duodecimus se giró, cegado por el horror, al ver que Vegeta se ponía de pie lentamente. Una rótula flaqueó y un brazo entero parecía inútil mientras se aferraba a ella, pero finalmente, temblando, Vegeta se levantó de nuevo. ¿De dónde saca su fuerza? ¿De qué se alimenta? El príncipe lanzó entonces un grito de guerra decidido y, de alguna manera, logró levantarse del suelo para lanzar un ataque controlado contra el general de los Vices. Duodecimus saltó al aire para que el puñetazo del Saiyajin no alcanzara más que el aire, pero incluso después, Vegeta se levantó de un salto y se elevó para recibirlo, obligándolo a un intercambio de golpes rapidísimos. Duodecimus, naturalmente, los esquivó todos sin sudar, pero la realidad de la situación seguía siendo surrealista para él. A pesar de estar destrozado y golpeado tras su tremendo ataque, el Saiyajin se aferró a la vida y continuó luchando mucho más allá del nivel en el que la mayoría de la gente se habría rendido y muerto. Sus ataques seguían viniendo mientras respiraba con determinación y sudaba a mares con cada uno, incluso hasta el punto de que un solo nudillo hizo contacto con el preciado rostro del Vices. Eso lo excitó. Duodecimus gruñó de ira antes de desatar una enorme explosión de ki extrañamente negro, como Vegeta nunca antes había experimentado. La explosión lo impactó de inmediato y estalló en una enorme explosión, envolviéndolo y acabándolo definitivamente. A pesar de haberlo rematado con muy poco esfuerzo, Duodecimus permaneció asombrado. Hoy había visto algo completamente distinto, un verdadero guerrero que no temía a la muerte y luchaba como si no tuviera nada que perder. Sin duda, era un hombre honorable, al que consideraría rendirle homenaje cuando todo esto terminara. Lo pensó al aterrizar, y su mirada volvió al hombre de cabello lavanda, paralizado por el miedo. Volvió a sonar la voz entrecortada. La mirada de horror de Duodecimus regresó con mayor intensidad que antes. Vegeta se había levantado de nuevo. El humo se disipó, revelándolo allí, semidesnudo gracias a que la explosión destruyó partes de sus pantalones de cuero del Super Saiyan 4.
Incluso su pelaje estaba chamuscado y herido en algunos mechones, lo que hizo que la sangre se espesara y se fusionara con su pelaje carmesí. Su voz era una tos temblorosa. Incluso después de la primera palabra, vomitó repentinamente un galón de sangre, pero continuó a pesar de todo. ¿Es eso lo mejor que el capitán de los vicios tiene para ofrecer? Logró decir. Duodecimus gruñó. En su derrota podría haber considerado respetar al Saiyajin, pero ahora que todavía estaba vivo el hombre procedió a ponerlo de los nervios. «Papá, no», gritó Trunks. «Insolente. No sabes cuándo rendirte, ¿verdad?» El Vicis acentuó su discurso con una marcha rápida hacia donde se encontraba el Saiyajin, decidido a acabar con él para siempre. Vegeta sonrió al percibir que Duodecimus era una especie de masoquista, aunque esa sonrisa se transformó en una mirada de terror al ver lo que estaba a punto de suceder. Trunks saltó a la refriega, alcanzando su forma de Super Saiyan 4 y arrojando todo el peso de su espada mientras Duodecimus se acercaba a la forma moribunda de su amado padre. Trunks, cuidado», gritó Vegeta. Pero ya era demasiado tarde. El estridente silbido de una espada al ser detenida fue lo único que Trunks oyó antes de que Duodecimus se diera la vuelta más rápido de lo que creía posible y atrapara la espada por el filo con solo 2 dedos. Hizo una mueca siniestra y continuó con esa voz aterradora. «Buen intento». Antes de que el híbrido de cabello lavanda pudiera siquiera comprender sus palabras, sintió un puñetazo en el estómago, aplastándole la mitad de las costillas en un instante y quitándole el aliento. Ni siquiera fue suficiente para casi matarlo de un solo golpe. Duodecimus continuó su ataque, lanzando a Trunks por el suelo, donde pateó baldosas metálicas antes de detenerse de golpe. El Vicis asestó otro puñetazo para derribar a Vegeta y de nuevo se dirigió hacia el cuerpo de su hijo caído. Trunks se retorció, pero le faltó la energía para ponerse de pie después de ese monstruoso ataque. Vegeta también lo hizo, pero eso no impidió que el pobre Saiyajin lo intentara. «Trunks, espera», logró decir. «Ahora», gritó Duodecimus, sin siquiera mirar a su oponente. «¿Por qué no te quedas ahí tirado y mueres?» Troncos, esta vez, Duodecimus lo ignoró por completo, pues estaba a solo unos pasos del heredero de la nobleza Saiyajin. El orgullo de Vegeta en su forma física. Estaba tan obsesionado con deshacerse del oponente más fácil que ni siquiera notó que el Saiyajin de sangre pura estaba ahora de rodillas, cargando una furiosa ráfaga de energía en sus brazos heridos que conectó con la esencia misma de su vida. Final. «Eso no es posible», tal fue la conmoción y el terror de Duodecimus que se detuvo y se giró lentamente. Con los ojos abiertos de par en par, horrorizado ante la determinación de este desgraciado. Seguramente no le quedaba suficiente ki para hacerle daño, así que ¿por qué no murió? Brillar. En su arrogancia, el Vicis se preparó para recibir el impacto de frente, pero solo en el último segundo se dio cuenta de que el ataque esmeralda de ki intenso era mucho más potente de lo que creía. Instintivamente, levantó un brazo para protegerse cuando el rayo detonó, lanzando una enorme nube de humo hacia Trunks, dejando a Vegeta allí, destrozado y ensangrentado, respirando con dificultad y esperando con agonía a que la niebla tóxica se disipara. Abandonó su forma de Super Saiyan 4 solo después de comprender que si continuaba así unos segundos más, el consumo de energía lo mataría en el acto. «Eso», dijo la voz desde las ruinas. «Duele». Tanto Vegeta como Trunks se quedaron atónitos cuando el humo se disipó, revelando que Duodecimus se encontraba perfectamente bien, salvo por una leve quemadura que goteaba en su muñeca. Pero incluso él parecía horrorizado, como si la idea de que lo lastimaran le resultara tan extraña. Justo entonces, las piernas de Vegeta cedieron a pesar de sus súplicas para que se mantuvieran rígidas. Se desplomó en el suelo, incapaz de siquiera ponerse de pie, mientras su visión comenzaba a nublarse de nuevo con una neblina de oscuridad que se extendía por las comisuras de sus ojos. Esta vez, sin embargo, sabía que si dejaba que la oscuridad lo envolviera, nunca despertaría. Había superado con creces su límite y Duodecimus apenas había comenzado. Parecía furioso, y Vegeta solo podía entender vagamente la mitad de las palabras que salían de su boca. «Pagarás por hacerme sangrar. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Maldita escoria Saiyajin». El insulto hacia su raza tocó una fibra sensible en el príncipe Saiyajin. Aunque a esas alturas estaba demasiado golpeado como para siquiera levantar un dedo para hacerlo. «Morirás por herir la mano derecha de un dios Vegeta. Pero como no pareces morir por métodos normales, supongo que tendré que hacerlo lento y tortuoso. Déjame preguntarte, ¿podrías sobrevivir viendo a tu hijo destrozado en esas condiciones?»
Trunks, graznó con impotencia. Ahora puedes contemplar mi técnica definitiva. Me atrevo a decir que te has ganado el derecho a verla y deberías sentirte honrado de que finalmente mueras con ella. Duodecimus se agachó y agarró a Trunks por la nuca mientras Vegeta intentaba gritar su nombre una vez más, solo para vomitar otro galón de sangre. El Vicis emitió un gruñido maligno. Manipulación de la gravedad. Las mismas implicaciones de las palabras deletreaban malas noticias para los dos Saiyajin. Aunque experimentarlo de primera mano fue el peor infierno imaginable. A medida que las manecillas del tatuaje de la esfera del reloj comenzaron a girar, la gravedad inmediata comenzó a aumentar, inmediatamente a una altura de más de 300 y aumentando cada segundo. Esto era un juego de niños para Vegeta e incluso Trunks podía más que manejarlo, pero en el estado en que se encontraban sus cuerpos ahora, el dolor se volvió inimaginable, y solo empeoró. Las articulaciones y músculos de Vegeta se acalambraron antes de doblarse y desgarrarse bajo la presión mientras los gritos de Trunks se convertían en un tormento, resonando con claridad en sus oídos a pesar de su mal estado. Sospechaba que la habilidad se volvía aún más potente cuanto más se acercaba uno a Duodecimus y, como Trunks había sido agarrado por el cuello, estaba atrapado en el ojo de la tormenta sin que ninguno de los dos pudiera hacer nada al respecto. Con su victoria al alcance de la mano, Duodecimus comenzó a reír. Un ruido que sonó aún más perturbador en su voz escalofriante por encima de los gritos agonizantes del híbrido Saiyan. ¿Sabes que dicen que es mala idea arrinconar a un Saiyajin así? Someterlo a un infierno sin que pueda hacer casi nada al respecto. Pero he visto los límites de tu poder, Vegeta. Sé que ahora mismo no puedes llegar más alto. Vegeta logró poner una cara de sorpresa cuando Duodecimus de repente chasqueó los dedos, y con eso la gravedad aumentó y toda la habitación se llenó con el sonido de la voz del Saiyajin. Una cita exacta de una conversación que había tenido con Raditz hace un tiempo. Estoy alcanzando la cima de mi fuerza en mi forma de Super Saiyan 4. Casi la domino por completo, seamos sinceros, Raditz, soy un anciano. Puede que parezca joven siendo un Saiyan, pero incluso yo sentiré pronto los efectos del envejecimiento, y sospecho que empezará con este límite que estoy tan cerca de alcanzar. No habrá lugar para peleas entre ancianos como yo. Si alguna vez salimos de este lío, debería rendirme y dejarlo en manos de la siguiente generación. Ya son lo suficientemente fuertes. Su voz sonó clara e incluso Trunks pudo oír lo que había dicho. Duodecimus rió disimuladamente ante la angustiada respuesta del príncipe, algo que incluso los Beanles parecían reírse. No podía hacer nada y Duodecimus lo sabía, pero no se rendiría. Ya no era un juego con su propia vida. Había conseguido que Trunks muriera, no podía quedarse de brazos cruzados. Así que el príncipe se escabulló con dedos ensangrentados y garras, arrastrándose por el suelo del pasillo a paso de tortuga, adentrándose en el campo gravitatorio y acercándose a su hijo. A pesar de las burlas de Duodecimus, continuó avanzando lentamente desde el suelo, dejando un espeso reguero de sangre a su paso. El Vicis aumentó la gravedad a más de 500, provocando un grito estruendoso de Trunks y deteniendo a Vegeta en seco. Es inútil. Se burló. No puedes hacer nada para detenerme, así que muérete de una vez. Eres patético. Un chiste. Un viejo que intenta desesperadamente seguir el ritmo de una carrera que ya no tiene futuro. ¿Por qué has venido, viejo? Te has lanzado al ring con un oponente superior y solo has conseguido que te maten a ti y a tu hijo. Incluso mientras Duodecimus elevaba la gravedad a 600, Vegeta apretó los dientes y se acercó un poco más. La tensión en su cuerpo era peor que cualquier tortura física que hubiera sufrido jamás. Cada contracción era el desgarro de un ligamento y cada esfuerzo, el crujido de un hueso. Vegeta se recordaba constantemente que la situación de Trunks era mucho peor. Desde entonces había caído inconsciente, lo que le ahorraba el dolor de oírlo gritar, pero la gravedad no le resistiría, lo que hacía que sus huesos se rompieran con más facilidad. 700 ahora. Vegeta dejó escapar un bufido de agotamiento con el siguiente esfuerzo y escupió otra bocanada de sangre antes de oír un chasquido distintivo. La pierna izquierda de Trunks se había roto como una ramita, doblándose hacia el otro lado en un espectáculo espantoso. ¿Cuál será el siguiente, Vegeta? Se burló Duodecimus. ¿Se romperá el brazo? ¿O la espalda, quizá? ¿Quizás hasta el cuello? ¿Qué te parece? ¿Acabaré con ese miserable ahora mismo? Levantó una mano carnosa hasta el cuello de Trunks y lo sujetó con fuerza, y Vegeta sabía perfectamente que bajo esa gravedad, el más mínimo movimiento lo rompería como tiza.
Sus propias palabras aún resonaban por la sala, y coros de las palabras patético y viejo de Duodecimus le rondaban la mente. Incluso si llego a Trunks, ¿qué podría hacer aparte de morir junto a él? ¿De verdad esto es lo que importa al final? ¿Los límites del príncipe de todos los Saiyajin? Tiene razón. Solo soy un anciano ahora, fue una tontería venir aquí. Trunks, Kakaroto, lo siento. Otro chasquido del brazo derecho de Trunks hizo que Vegeta se estremeciera y reprimiera lo que parecían lágrimas de frustración. El sonido solo lo reafirmó en su determinación de hacer algo al respecto, y su impotencia lo enfureció más que nada. Se dejó llevar hacia adelante, aferrándose a sus últimos segundos de vida mientras el presumido bastardo seguía riendo y burlándose de él. Dejó escapar un feroz grito de guerra por encima del rugido del creciente ruido de la técnica de manipulación de la gravedad. Entonces, entre los innumerables ecos de insultos que acudieron a su mente, una voz se elevó, la voz de Kakaroto, y algo que le había dicho hacía una semana. No. Esto no puede ser. No puedo dejar que Trunks y los demás sufran por mis errores. Tengo que sacar a Trunks de ahí cueste lo que cueste. Aunque sea solo por un instante, que esto no sea el límite de mi fuerza. De repente, la torre empezó a retumbar. Toda la estructura del cuartel general de los vicios tembló de miedo bajo una fuerza sobrecogedora mientras el Saiyajin conocido como Vegeta se cubría de una luz penetrante del ki blanco más intenso. Un terremoto sacudió la torre al desprenderse fragmentos. Los muros se derrumbaron y acantilados enteros que la rodeaban se derrumbaron bajo el ki puro que emitía. ¿Qué? Exclamó Duodecimus, horrorizado al ver este nuevo acontecimiento. ¿Qué está pasando? No hubo respuesta, solo el rugido de un ki atronador y el grito de guerra cada vez más intenso de un Vegeta que se fortalecía. De hecho, la conmoción fue tal que incluso despertó a Trunks, quien, bajo una intensa sensación de dolor, logró abrir los ojos para presenciar el suceso. ¿Se está transformando? Se preguntó.